Muy buenas noches y bienvenidos a todos, un día más, una noche más, una velada más, a la última filmoteca, ese último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad. Antes de nada, antes de empezar, vamos a tomarnos un momento de calma para precisamente presentar, bueno, no presentar no porque no necesita introducción, saludar al maestro, mentor y cineasta Alberto Agudo. Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues un placer de nuevo estar contigo en otra velada magnífica, además, pues charlando sobre un cineasta excepcional. Y además sobre dos obras suyas capitales. Nada más que decir. Pero absolutamente capitales, tanto para la historia del cine como para la filmografía del propio Fellini, que fue muy galardonado. Bueno, lo aclaramos, lo ponen en el nombre del directo. Muchísimas gracias, Colin Rivas, que nos ha raidado con 30 personas. Muchísimas gracias, Colin. Ya lo sabes todo. Y vamos a empezar, vamos a entrar en materia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues como veis en el título, de Federico Fellini, y más concretamente de sus obras La Dolce Vita y Ocho y Medio, que claramente son sus dos obras, pues prácticamente diríamos capitales, ¿no? Las dos obras más importantes del cineasta, bueno, junto con a lo mejor La Estrada, obras famosísimas Amarcord, pero estas dos marcan un antes y un después tanto en su filmografía como en la historia del cine, y es así. Hombre, tiene obras muy rigurosas, que fueron muy importantes, que fueron además bien, pues eso, capitales, como Noches de Caviria, etcétera. Y vamos a pasar a hablar un poco. Empezaremos hablando de Federico Fellini así en rasgos en rasgos generales como hicimos con Woody Allen, definirlo un poco como cineasta, que nos parece, y luego ya entraremos en materia con los filmes y con lo que vaya surgiendo, como ya sabéis, como solemos actuar. Así que vamos a introducirlo como siempre, Alberto Agudo, si nos quieres hablar un poco de Federico Fellini y empezamos nuestra dialéctica habitual un poquito. Bueno, pues qué comentar acerca de uno de los cineastas, vamos, más potentes de la historia del cine, que ya es decir, porque anda que no hay. Como todo gran cineasta, ha sufrido varias etapas, varias modificaciones en sus etapas, acorde evidentemente pues a la historia que le tocó vivir, más allá de su historia, no ya la historia objetiva en el sentido de categoría artística, sociológica, etcétera, sino además en paralelo, pero inconmensurable, claro, con sus inclinaciones estéticas y poéticas. Es decir, su obra es una obra muy amplia, es una obra no homogénea, es heterogénea, pero no deja de ser compleja. Y bueno, podemos empezar por muchísimos sitios. Desde su Es, etapa neorrealista hasta cuando con la Dolce Vita comienza el quiebre, etcétera, etcétera, etcétera. es que se Los pueden años decir 70, muchas el cosas. bajón de los años 70, etcétera. Además, un cineasta muy galardonado y en este sentido y en contraposición a muchos otros que, si bien son capitales para la historia del cine, no se les ha reconocido como se debe, pues este ha sido muy galardonado y reconocido. Es decir, se puede hablar pues eso de todas sus etapas, pero vamos a hablar sobre todo pues eso de Federico Fellini en torno a estos dos filmes. Es decir, para mí, un autor imprescindible, un autor que consigue llevar absolutamente y de forma fidedigna y de forma fiel y de una forma potentísima lo que es la fantasía al cine. Consigue convertir el cine en una fiesta. Es un autor barroco, pero no un autor barroco al uso en el sentido de como nos referíamos, por ejemplo, en el primer directo de la temporada que hablábamos de Orson Welles y su barroquismo y su forma de comprender el cuadro, etcétera. Pues un autor eminentemente barroco en su expresión, grandilocuente, que trata el cine como una fantasía, pasando su época neorrealista, es decir, que estamos hablando ahora. Un autor que mezcla siempre, que gusta de mezclar el sueño con la fantasía, con la realidad, con las referencias a su propia vida, como hemos dicho muchas veces y dijimos y repetimos hoy, dijimos ya en el directo de Woody Allen, las ideas fijas de los autores. Es decir, esas ideas fijas, esas obsesiones que consigue plasmar perfectamente con... Pues al final, que también tienen una relación necesaria con la historia que le tocó vivir, como bien ha dicho Agudo, su propia historia y la historia objetiva que vivió, de los años que vivió. Y entonces habla, pues eso, a la vez que puede hablar a lo mejor de la degeneración, de la decadencia, de las relaciones humanas, lo habla también, pues conforme al final a la religión que se profesaba en Italia, a su infancia, a la referencia de sus relaciones con las mujeres,
con Giulietta Masina, que bueno, ya lo comentaremos ahora, que fue una historia muy tortuosa de amor y que de las más conocidas casi en la historia del cine, ¿no? Porque es conocido también precisamente este Fellini, pues eso, por su gusto por las mujeres y infidelidades, etcétera. Ahora comentaremos. Sí. Agudo. ¿Por dónde quieres que empiece? No, podemos empezar un poco por el carácter barroco, es decir, ¿qué es lo primero a la hora de definir a Fellini en términos de estos dos filmes? Ya no vamos a ir a su etapa neorrealista de... Y a la posterior, de los empieza... 70, bueno, se puede Sí, nombrar algo de sí, los sí. 60, pero... Sí, yo de hecho Pues me vi el bueno, otro día un film suyo que es del 80, la de Ciudad de las Mujeres, City of Women. Pero bueno, ya hablaremos sin extenso. De momento quiero que comentemos es un poco Fellini en líneas generales en lo que es estas dos obras y en su salida al final, en su salto del neorrealismo a este onirismo barroco que podríamos llamar así de forma somera, a grosso modo. sí, grosso modo se puede denominar de ese modo. Bueno, este barroquismo se instaura a nivel genealógico, vamos, en la Dolce Vita, y culmina, o sea, llega a su apoteosis máxima en Fellini medio, precisamente. ¿Y qué es este barroquismo? Pues es un barroquismo centrado en dos aspectos clave, que son las partes, bueno, las esencias más, vamos, más férreas, básicas de la ontología del cine, a saber, la puesta en cuadro, no en escena, la puesta en cuadro, es decir, que hace cuenta de la acción en dialéctica con las entidades inertes, los objetos, en seres, edificios, arquitectura, etcétera, y lo que es el montaje, es decir, lo que es realmente la arquitectura del cine, que sin montaje no funcionaría, ¿no? Salvo una película polémica de Sukrov en donde no hay, eso es un plano secuencia, toda la película, ¿no? De los años 2000. Pero bueno, pues eso, el barroquismo de Fellini atraviesa las dos escalas. Y es un barroquismo diferente, evidentemente, al de Orson Welles, pero participan del mismo barroquismo. Es decir, de la misma saturación de elementos en las dos escalas, pero articulados de modo distintos, con otras proposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. El La Dolce Vita no lo consolida, porque la Dolce Vita no pretende instaurarse como una obra barroca perfecta, al modo de Fellini medio, sino que sus propósitos profundísimos y maravillosos son distintos de Fellini medio. Pero vamos, este barroquismo, pues eso, las significaciones, por ejemplo, de la dialéctica entre la ficción, la realidad y la ficción, que bueno, la ficción es realidad, pero es una realidad que se mueve en otro tipo de escala, de operatoriedad, ¿no? Es decir, la ficción, la realidad representada, por así decirlo, estilizada. Bueno, lo que es la dialéctica entre sueños y realidad, el erotismo y la muerte, etcétera, etcétera, las grandes ideas, la belleza, etcétera, insertadas en un tiempo histórico, pues bueno, Fellini lo combina, lo articula en su puesta en cuadro a través de la intersección de muchísimos elementos, etcétera, etcétera. Es decir, es un cineasta tremendamente minucioso, no es un barroquismo gratuito. Justo. Está el barroquismo desaforado, pero compuesto de un modo bastante negligente, que hay obras así, que tienen potencia, pero son bastante negligentes. Luego se puede citar alguna, que no digo de Fellini, digo de otros autores. No, y Fellini mismo, después, pasado por los años en los 80, podemos ver ya ese tipo de barroquismo mucho menos minucioso. Pero bueno, sí, continúo. Ya hablaremos. Sí, totalmente, totalmente. Que, bueno, lo que iba diciendo, este barroquismo está perfectamente articulado. La Dolce Vita, bueno, si queréis ya enclavo la Dolce Vita, se compone y se estrena en un año clave en la historia del cine, a saber, el año 60. El año 59-60, claro, supone la revolución absoluta en la historia del cine, con, evidentemente, las entidades fílmicas que surgen de esta revolución, pues claro, beben necesariamente de lo anterior, de los grandes poetas anteriores, ¿no? Y varias obras, como en un fragmento del vídeo, creo que fue al final de la escapada, el directo que hicimos al final de la escapada, resumimos en ese fragmento, ¿no? Está articulado las grandes obras que revolucionaron ese año. A saber, al final de la escapada, de Jean-Luc Godard, año 51-60, La aventura de Michelangelo Antonioni, vamos, inconmensurable, La Dolce Vita, de don Federico Fellini, claro está, y podríamos meter La isla desnuda, de Caneto Sindo, Psicosis, de Hitchcock, también es una obra clave, tal vez la menos potente de todas estas, pero es una obra importantísima y muy potente. Otra cosa es que la hayan tergiversado hoy día o la hayan convertido en una película terrorífica, espectacular, pero es una obra, como siempre, propio de Hitchcock, perfectamente planificada, estructurada, enarbolada, etcétera. Por no hablar de la solución final de la película, que al final constituye la resolución de un McGuffin. Lo importante de la película es toda la densidad abstracta
Que hay entre medias. que fluye, claro, que fluye de esa trama, de esa conceptualización cinética de los fenómenos, etcétera, etcétera. Bueno, me voy a enrollar. He dicho La isla desnuda, creo, de Kaneko Shindo, y falta El inútil, de Yoshishige Yoshida, que es una obra importantísima, que es la vuelta de revés o una vuelta de tuerca de Al final de las capas de Godard. Sí, que Bueno, ya estas lo obras son hablamos las obras. Bueno, y en esta revolución pues, nos instala la Dolce Vita. Aquí ya Federico Fellini abandona el llamado neorrealismo, que bueno, es un método cinematográfico que, bueno, Y de hecho él mismo lo mata, digamos, en la Dolce Vita, porque hay un momento al inicio, cuando está hablando, es decir, cuando llega Anita Ekberg, que representa en el sí. mismo film de la Dolce Vita a Silvia, una actriz famosísima, ¿no? De celebérrima, una estrella de Hollywood, que viaja a Italia para hacer una película con un cineasta italiano. Y en una ronda de preguntas que le están haciendo, cuando precisamente está en la rueda de prensa, todo el mundo le hace preguntas, en italiano, en inglés, va contestando a unas, a otras no. Mete Sí. un... encuentra Fellini el momento justo en el que meter una descarga de al final un filme eminentemente fatalista, que ya hablaremos de esto. Encuentra el momento perfecto para que le pregunten a Anita Ekberg que si opina que el cine neorrealista o el movimiento neorrealista dentro del cine sigue vivo. Y en vez de traducirle la pregunta, su traductor le dice, contesta que sí. Porque es lo que quieren escuchar. Entonces, en un punto muy concreto, satirizando, consigue, además de declarar sus propias intenciones, que es matar el neorrealismo dentro de su cine, hacerlo de una forma muy somera y con, bueno, ya hablaremos de con ese barroquismo perfectamente instaurado y además perfectamente confeccionado. Es un barroquismo de detalle, es decir, los elementos no están por estar ni por adornar. Es decir, todo el barroquismo que en Arbola es necesario y siempre se centra en el detalle, absolutamente. Bueno, pues. Bueno, luego hago un apunte sobre el barroco, ¿no? Vale, Haciendo analogía con la arquitectura de nuevo, sí, ya tiene mucho que ¿no? ver. Lo que es la poética, la arquitectura poética, la poética arquitectónica, fílmica, ¿no? Todas las analogías. El cine arquitectónico, la arquitectura del cine, el cine como conceptualización de la arquitectura, todas las analogías. Por lo que supone el barroco, ¿no? Configuración de muchísimos elementos, con muchísimo valor y estructurado de un modo riguroso, no gratuito. No al modo posmoderno o al modo ya modernista de Gaudí, que ya, bueno, supone una corrupción. Pero bueno, eso que no me voy del tema, no me quiero enrollar. Sí, claro, y está, el neorrealismo supone ya la brecha, vamos, la brecha clave en su cine, porque, por ejemplo, en el mismo año se hizo Rocco y sus hermanos de Visconti en el 60, obra que se puede considerar perfectamente neorrealista, y luego ya lo que se llama el post-neorrealismo, que lo instaura Pierpaolo Pasolini. La última obra sería Mamma Roma, después de Acatone. Por cierto, director, ayudante de dirección Bernardo Bertolucci, que fue su ayudante de dirección. Y que ya Ahí está hablaremos. Iker Sagol. Sí, que ya hablaremos de Sí. Pasolini también, un pequeño apunte, eso nada más. Y bueno, el neorrealismo ya se sabe como movimiento que se ha intentado reducir a categorías históricas, sociológicas. Por cierto, que no son ciencias, ¿no? La ciencia social es el gran fantasma de la modernidad, esto hay que apuntarlo, esto es la última filmoteca, no solo de cine, realidad, por tanto. Es el gran fantasma de la modernidad porque opera con ideas, no con conceptos. De hecho, la pretensión de instaurar la ciencia social es una pretensión totalmente, vamos, estatalista, totalitaria, a fin de ordenar a la sociedad cual átomos individuales, atomizados. O sea, entonces, claro, el neorrealismo es un movimiento artístico, un movimiento filosófico en última instancia. Y bueno, nada más que decir, porque vamos, el neorrealismo muchas veces se intenta justificar, ¿no?, el cine social, lo que se llama ahora cine social. Dios, en España, por ejemplo, Barrio, etcétera, apelando a las premisas que se le han atribuido al neorrealismo, cuando el neorrealismo es un arte estilizado perfectamente. De hecho, El ladrón de bicicletas, uno de los motivos por los cuales no los considero una obra maestra, no se podía considerar, es por su abuso de la música extradiegética. Es decir, que está insertada en el montaje. Porque crea unos efectos de efectismo y sentimentalismo que sobra perfectamente, porque es una obra depuradísima. Y bueno, ya por no hablar de la magnífica obra maestra de Roberto Rossellini, la de Stromboli, Tierra de Dios. Es una obra perfecta. Lo mismo, abusa de la música extradiegética, en momentos que no son pertinentes. Pero bueno, pues aquí Fellini rompe completamente la Dolce Vita. Además, la época en la que está es anacrónico, desde muchos criterios, el neorrealismo, porque bueno, ya se sabe lo que se llama, ¿no?, lo que se conoce como el milagro económico, que sufrió en muchos países después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, ¿no?, que no llegó a España, por lo que ya sabemos, y por todos los tejemanejes y líos muy mal interpretados, por los posmodernos, evidentemente, porque posmodernidad e interpretación es un símbolo en sí mismo, y luego todos los partidismos políticos de un bando y de otro. Pero bueno, eso es otra cuestión. Y hablaremos también algún día a lo mejor de Berlanga. Plácido, Sí. porque Habrá que hablar necesariamente. Bienvenido Mr. Marshall o Calabuch.
Entonces, bueno, pues se consideraba ya anacrónico y Fellini rompe la Dolce Vita. Muestra esa Italia ampulosa, posterior al milagro económico, como le pasó a Japón o a Alemania del Oeste, ¿no? Que llegó a un paro mínimo en los años 60, vamos. Lo que se llama, es lo que se conoce como edad de oro del capitalismo. Los años 60 es el año 60 clave, porque es el momento en el que está más en bullicio toda esta economía, este modelo económico impuesto por los Estados Unidos, dicho así de un modo rápido. Y bueno, aquí Federico Fellini, la Dolce Vita muestra esta Roma ampulosa, pero con un distanciamiento muy potente. Aquí estamos ya ante una obra que no solo es un testamento histórico, ya en una modernidad ya no degenerada, pero bueno, de la modernidad o de la época contemporánea posterior a la Segunda Guerra Mundial ampulosa, totalmente, podría decirse, autocomplaciente de sí misma. No solo supone un testamento histórico, sino, vamos, una absoluta catedral poética, una coda estética de primer nivel. Estamos ante una obra maestra de primer calibre, pero de primer calibre. Sí, En la sí. historia del cine, en la historia del arte, estamos ante una obra de un nivel incalculable, en todas sus escalas, en todos sus aspectos que ya analizaremos. Y se podría No te dejo llamar, más. sí, se podría llamar en este sentido hasta obra de culto, porque instaura un paradigma de un cine nunca hecho y del que se apropiará Fellini porque es suyo eminentemente, ¿no? Y del que surgirán luego muchísimas ideas. Pero ante todo, hablar de lo que me ha sorprendido de la Dolce Vita, que no me pasó tanto con Fellini 8 y medio, pese a que lo es igualmente, es una exuberancia y una complejidad que yo nunca había visto en Fellini. Fíjate que es una obra eminentemente fatalista, que ya lo comentaremos ahora en dialéctica, un poco hablando de la Dolce Vita. Y es una obra complejísima precisamente por el sencillo punto de que no ensalza ni una cosa ni la otra, es decir, ni un punto ni el otro, ni la modernidad degenerada representada ya en la burguesía que comete, pues eso, que vive de la manera más atroz posible, es decir, y totalmente deshumanizante, en el sentido de que bueno, pues eso, al final también se ve un poco en el eclipse. Es que se nota se nota el tiempo histórico en el que se hacen estos films, básicamente porque se ve precisamente todo ese bullicio económico que empieza a entrar en Roma, cómo se convierte en una capital necesariamente y por esa época cinematográfica, de donde salían, es decir, se descentraliza en ese sentido Hollywood. Y en Italia empieza a haber grandes maestros, directores de cine, pues eso, grandes estrellas, y se empieza a centralizar en Italia también, es decir, o sea, se empieza a descentralizar y empieza a entrar en Italia todo ese poder económico que no solo se representa en el cine, pero que tiene que ver. Es decir, aquí nos lo muestra con la traída es decir, pasó igual con Rossellini, cómo trajo a las estrellas cómo trajo a la estrella de Hollywood, a la estrella más importante de Hollywood, ¿no? Pues lo mismo, eso nos muestra. Y todo al final, toda esta industria pasada por el turbocapitalismo, toda esta Italia pasa por el turbocapitalismo, que además al final nos lo muestra al principio. Como precisamente mientras llevan el helicóptero, todas las significaciones que tiene esa escena, cuando llevan en el helicóptero a la figura de Jesucristo, y mientras en dialéctica te montan, además de enseñarte toda la Roma nueva en construcción, ya de bloques fuera del centro, claro, fuera del centro de la ciudad. Y cómo se paran a saludar a unas tías que ven ahí en una azotea con el Cristo colgando del helicóptero, etcétera. Ahí se ve toda esa ruptura y ese quiebre. Y es precisamente lo que nos muestra a lo que iba. Nos muestra precisamente, sin maniqueísmos, tanto la modernidad ya degenerada en la burguesía, que ya estaba degenerada, pero degenera aún más en el modo de vivir, en el sentido de la lógica economicista y pasarse todo el día de juerga. Que eso viene de los Estados Unidos, vamos. Y por otro lado, te muestra cómo las relaciones al final de toda la vida tradicionales, el modo de vivir tradicional, de los matrimonios, de tener hijos, de una cierta estabilidad, también está completamente degenerado, completamente roto. Y no hay solución de continuidad posible en ninguno de los dos. Es decir, no cabe vivir ni en la tradición ni en lo nuevo, porque las dos llevan a la autodestrucción y a la destrucción de todo. Es decir, es una obra complejísima porque lo muestra sin maniqueísmos y es una obra brillante, una obra fatalista, necesariamente fatalista. Ya puedes comentar tu Sí, alrededor un poco de totalmente. esto. Bueno, en los años 60 estaba, bueno, en ebullición la Cinecittà, como se diga bien en italiano, que, bueno, básicamente el Hollywood, ¿no? El Hollywood europeo, donde trabajaron grandísimas estrellas, donde se fabricaron decorados para películas estadounidenses, italianas, luego se aprovecharon, etcétera, etcétera. También grandes obras, ¿no? Sobre la Roma imperial, Grecia. Es decir, en el año 60 ya se puso el punto álgido de todo esto. Y bueno, Fellini configura, vamos, una auténtica catedral, obra maestra,
sensual, pero desengañada, fatalista, pero no pesimista ni optimista. Claro, claro. Como bien dice, no se apunta ni a la modernidad ni a la tradición. Claro, este fatalismo, claro, ya a finales de los 60, en las postrimerías del Mayo de París, la época de Teorema, de Pasolini, Amor y Rabia, etcétera, etcétera, se destruía este sensualismo por cierto feísmo estético, por un desengaño mucho más pesimista, es decir, cambiará en pocos años el panorama en la historia del cine, como ya sabemos, luego de los años 70 en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Luego lo que llamaron los años de plomo, en nombre de una obra artística, ¿no? Usaron una obra artística como conceptualización de un periodo histórico, pero bueno, eso ya es bastante largo, ¿no? Pero vamos al año 60. Fellini hace una obra maestra absoluta. Una obra maestra que además demuestra cómo no participa de la orgía en el momento en que se distancian en ese contrapunto necesario. Por ejemplo, se pueden citar muchísimos ejemplos, pero uno de ellos es cuando Marcello Mastroianni, en las postrimerías de la película, en esa fiesta decadente, está lanzando los confeti, que bueno, en vez de confeti es el plumón de la almohada, y el plano está distanciado de él. Es decir, está advirtiendo la puesta en cuadro, una puesta en cuadro en su ocaso, en el ocaso de la noche, ¿no? En ese ocaso, y él lanzando apáticamente el plumón, cual inercia, pues para entretenerse, porque no tiene otra, esperando al amanecer. Claro, como es la inercia que le ha llevado precisamente a esa misma situación. Claro, en una fiesta contradictoria que pretende ser sensual con striptease, pero al final se convierte en esa misma apatía de la sociedad del espectáculo. Es decir, estamos ante la obra que ya muestra la Roma capitalizada, esa Roma del sexo, que hablaba el magnífico escritor tan sagaz, que por cierto fue a la cárcel por criticar al gobierno, cuando los escritores eran disidentes realmente, era gente que daba cera, había de todos los colores. Giovanni Guareschi hablaba de esa Roma del sexo en un documental con Pasolini, hablando de por qué surge la rabia. ¿No? De los años 60 ese documental, pues habla ya de esa Roma capitalizada, ¿no? Esa apertura económica, claro, la liberación capitalista con la liberación sexual, es decir, todas las relaciones que hay que establecer y conexiones y contradicciones, ¿no? Que ahora la han revestido pues, con la mierda ideología que sabemos, la ideología del progreso, que es una fantasmagoría de primer nivel. No, la idea de progreso es una idea técnica, tecnológica, científica, pero no se puede aplicar nunca a la sociedad, eso no tiene sentido. Bueno, que me voy del tema, pero bueno, es importante. Sí, esa es la Dolce Vita. La Dolce Vita recorre. ¿Por qué vanguardiza la Dolce Vita? Porque destruye. Ya la habían hecho otra obra, en los años 20 ya se hizo todos los quiebres, pero instaura, con Antonioni, etcétera, etcétera, un tipo de narrativa en donde en sí misma se convierte en McGuffin toda ella, pero no al modo de Gisco, sino que la trama no posee ninguna linealidad o circularidad, no hay un cinetismo más que mostrar las situaciones y los contextos. Es decir, mostrar abstractamente, pero concretamente, o sea, fíjate, era un mundo, una concepción del mundo, de ese mundo concreto. ¿Y cuál es? El mundo, la sociedad del espectáculo, el mundo de la modernidad ampulosa, la modernidad después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad del espectáculo. Es eso, la obra transcurre en varios días, no tiene más. El protagonista no persigue, la obra no propone ningún objetivo a cumplir. Los McGuffin de Hitchcock, sí, el protagonista pretende cumplir al final, conseguir... Llevan a la conclusión, al final. Claro, demostrar ser inocente, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de su semántica abstracta, porque eso es un genio. No, y un maestro, porque el maestro es el genio que sabe actuar. Y ya sabes cómo algunos usan la palabra genio, ¿no? Que luego no tienen ni idea. Ya sabemos. Sí, sí. O maridos y mujeres obra maestra. Pues bueno, si eres un necio, a mí que me cuentas. Pues vete a tomarte un colacao. En fin. Es eso precisamente, es ese quiebre maestro. Es decir, no hay ningún objetivo. Más aún, la semántica rebasa al personaje. Pero ya no en el sentido de Gisco, sino hay un distanciamiento de tal nivel, al modo de Antonioni. Ese es un McGuffin como la aventura de Antonioni, que quiebra completamente una interpretación unívoca. Es que la película no permite una interpretación unívoca. Es imposible. Claro, claro. Como las obras maestras clásicas, sí, pero de un modo completamente distinto. La trama circular tampoco. No. Depende cómo aplique lo circular, pero bueno, muestra situaciones, pero no hay situaciones desordenadas, caóticas. Venga, ahora te pongo un bailecito. Ahora... No. Está mostrando una arquitectura a través de una arquitectura complejísima, una concepción del mundo totalmente minuciosa, perfeccionista y ambigua, porque toda obra maestra es ambigua. Es decir, no hay una interpretación, como he dicho, unívoca. Entonces está mostrando, pues, por un lado, bueno, además se va hilvanando muy bien la trama, no es una película de episodios, no hay, eso es que, como he dicho, se va hilvanando, ¿no? Pues las amantes celosas, enganchas a las pastillas que se quieren suicidar, el desamor, la alienación en su matrimonio, la sociedad del espectáculo, ese padre que nunca ha visto que al final, bueno, pues tiene una relación tortuosa, que luego le da la nostalgia y se quiere volver a su pueblo cuando realmente no está enfermo, las fiestas vacuas. Es decir, todo esto está tejido de tal modo
que la conclusión de la obra, el cierre poético de la obra, no gratuito totalmente. Digo, totalmente no, es que es necesario. Es necesario. Si quiere vamos elemento por elemento, pero bueno, a lo que voy, la Dolce Vita, que quede claro, vamos, una obra maestra de una complejidad insoslayable, totalmente. De hecho, Además está cerrada como debe estar cerrada. Sí, de hecho, la obra está cerrada, pero... Sí, a ver, que lo Sí, escucho doble aquí. Vale, sí, de hecho la obra está cerrada, pero realmente cerrada como film, pero la realidad no se agota en el film. Es decir, de hecho, el fatalismo que se objetiva en la película depende de que eso no tenga fin, de que ninguna de esas dos realidades contrapuestas, que acaban siendo la misma realmente, por la misma lógica tecnoeconómica, no tienen fin. Es decir, o eliges la vida tradicional degenerada y llevada hasta el extremo, de tal forma que es imposible, es decir, es imposible intentar mantener esa apariencia de tradición en una sociedad tan ya pasada por el turbocapitalismo y por al final la novedad económica y todo el boom económico del que hemos hablado, y también la imposibilidad de mantenerse vivo en la sociedad para entretener, es decir, en esa vacuidad de la vida de fiestas en la que solo importa ganar dinero para mantenerte yendo a fiestas sin un sentido real, sin nada que te mantenga centrado en la vida realmente, ¿no? Y sí, no sé si quieres decir algo, pero... No, ¿Pero no, qué? Sí. No, y bueno, no, no, sí, sí, pues eso, que la conclusión del film realmente es la conclusión del film, pero realmente da a entender que la situación va a seguir así. Es decir, se despide porque el protagonista se decanta por una de las dos opciones. Pero porque o sea, es decir, la única posibilidad que tiene es decantarse por una de las dos opciones ad eternum. Y las dos van a acabar en el propio fatalismo. Es una obra complejísima y además, otra cosa que quería apuntar y que es importantísima, es precisamente el centro que toma en todo el film, es decir, el centro del film, el centro absoluto del film, es la sociedad del espectáculo. Es decir, la sociedad de los paparazzi, la sociedad de no importa, es decir, no importa los sentimientos. Fíjate, y además se pasa todo por la misma óptica al final. Todo se pasa por el mismo, digamos, por el mismo filtro. Da igual que conviertas en un espectáculo un milagro que ha sucedido en la campiña romana en contraposición al centro de la ciudad, a las nuevas construcciones, etcétera, que conviertas en un espectáculo a una actriz que se convierte en espectáculo a sí misma, o que acoses, por ejemplo, a una madre que acaba de perder a su marido y a sus dos hijos en situaciones escabrosas. Es decir, da igual lo que vendas mientras lo vendas. Da igual lo que pueda sentir alguien. O incluso da igual el rigor o la otra persona, es decir, la muerte completa de... Ya no, es que no es de las emociones, es la muerte completa del rigor, la muerte completa del respeto. Da igual que puedas vender mientras lo vendas, da igual lo que puedas sentir, da igual lo que te estés cargando, da igual lo que estés trivializando. Mientras lo puedas vender, ahí está. Y luego pues eso en dialéctica siempre además con las figuras, pues, ¿cómo decirlo? Con las santas figuras, ¿no? Toda esa dialéctica que le gusta también a Fellini, en base tanto al catolicismo italiano como a su propia infancia. Precisamente muestra muy bien esto en dialéctica pues eso, con la institución católica. Convierte en un espectáculo, lo que he dicho, convierte en un espectáculo un milagro, ¿no? O la apariencia de un milagro. De pronto se ve como en una familia de un cura o de una persona que trabaja, que se nos puede dar a entender que es religiosa, no está exenta de todo este drama. Es una obra complejísima y es muy difícil de analizar. Pero luego también no solo nos muestra el lado fatalista de las cosas, sino que también nos muestra, en cierto sentido, que no tiene por qué necesariamente funcionar así, que es lo que la hace ya complejísima a niveles extremos. Es decir, por ejemplo, en las primeras escenas con Anita Ekberg, cuando están disfrutando es decir, llega el rodaje y están disfrutando de una cena, de un baile, lo otro, hay situaciones escabrosas, hay situaciones que rompen, es decir, que se da a entender ya por dónde va a ir la cosa, de la deriva del matrimonio, por ejemplo, con Anita Ekberg y su marido, de los dos actores, etcétera. Pero te lo muestran al final como una escena bellísima, una escena barroca bellísima, en el que la cámara siempre está acompañando de una forma sinfónica, cómo se divierten, cómo era el momento en el que precisamente se iba a rodar esto, cómo digamos que el auge económico también ha proporcionado momentos de bonanza en el cine, por ejemplo, de felicidad para ciertas personas. O, por ejemplo, cuando nos muestran la felicidad que se vive o la aparente felicidad y tranquilidad en la que se vive en la familia tradicional de un hombre instituido
que es escritor, que tiene sus hijos, que es feliz con sus hijos, ¿no? O eso al menos da a entender. Es decir, que no existe, es decir, que no se pueden sacar conclusiones. Aquí podemos sacar otra vez a Buñuel. Buñuel decía que no se puede elaborar una tesis, es ridículo elaborar una tesis de un film. Efectivamente, y esto nos lo muestra, la Dolce Vita nos muestra esto perfectamente. Es una obra deliciosa, una obra maestra, auténtica. Sí, sí, totalmente. Bueno, él también consideraba, creo que es del mismo palo, o interpretado de un modo distinto la frase, que cambia el panorama interpretativo, que es la siguiente. Pretender hacer un filme a partir de una tesis fija es estúpido. Es decir, una obra artística no funciona con ese calibre. Bueno, a ver, pero bueno, es una consideración brillante. Pero bueno, lo importante, como siempre, es el fin y opere, pero para la creación es normal. Si no acaba como Guy Debord, ¿no? Esos documentales de los años 70, en donde el filósofo, pues lo que hacía básicamente era construir un documental en donde narraba pasajes de su obra y de sus consideraciones filosóficas, superponiendo imágenes. Es decir, las imágenes surgían como acompañamiento. Y en su dialéctica hacía algo, pues, mediocre, no hacía nada brillante, ¿no? Claro, al final haces una obra, pues inerte o pesada, monótona, ¿no? O cuando intentas pretender hacer una obra maestra, desde la seriedad ya haces una obra inerte y muerta, como le pasa a Woody Allen en Interiores, vaya. Es una obra al final que es estética, pero es una obra muerta totalmente, ¿no? Caen en los clichés, en los tópicos, en una esterilidad bastante plumbea. Pero bueno, a lo que íbamos. Lo has clavado. Sí, te la has clavado. Y vamos a ver, además el protagonista es un protagonista con mucha sensibilidad estética, filosófica, intelectual, vaya. Sí. Pero que sin embargo se va a arrastrar por la sociedad del espectáculo y la sociedad de su momento. Es decir, por el mundanal ruido. Porque además la obra de Fellini, como he dicho, no es una obra fría, no es una obra insertada en el feísmo estético, ¿no? O por una estética bastante dura, como la de Teorema de Pasolini, sino que está envuelto en un mundo sensual y brillante que suscita, excita, apabulla al espectador, ¿no? Cuando advertimos la obra es una obra maravillosa, pero que sin embargo, en ese distanciamiento, en los distanciamientos pertinentes, en toda su estructura, que esos son momentos muy claves, eso propio de los grandes cineastas, advertimos todo este fatalismo, pero es gracias a eso. Es decir, es un protagonista que está insertado en el mundanal ruido, pero con su sensibilidad estética y su consciencia de que está alienado, pero que no puede salir de esa inercia. Ahí está el fatalismo. Incluso podemos hablar que existe toda la conciencia poética de lo que está pasando y aún así se ve arrastrado necesariamente. Ya no es solo estética, claro, y eso es. Y tu desengaño, escritor, ¿para qué? Claro, para entretener. Me ha acordado uno que dijo, no, maestro, universidad, ¿para qué? ¿No? Ministerio, ¿para qué? Porque justo. Escritor, ¿para qué? Pero cuidado, no se reduce la interpretación de la obra a la conciencia del personaje, sino puede decirse que es un alter ego de la semántica de la obra, ¿no? Se hacen interpretaciones muy rebuscadas, pero bueno, eso en todo caso en artículos, no aquí en directo que será menos. Sí. Eso depurado. Pero bueno, es eso precisamente, es todo eso. ¿Y cómo conseguir un sensualismo, pero que sin embargo está objetivado y cristalizado en un distanciamiento, pues propio de un maestro? Es decir, encuadrar del modo más pertinente posible todo, pero ya no es, como he dicho, el encuadre, la dialéctica ante encuadre, sino la exposición de los mismos. Es decir, tener a lo mejor durante X segundos el cuadro puesto en este punto, después de haberlo puesto en este y en este, habiendo representado esta institución, y precisamente en ese corte, en ese cambio de plano distanciado, se te ponen los pelos de punta, dices, ahí está la maestría, ahí está el cierre de la secuencia. Una secuencia que hilvana con otra que es perfecta. Es decir, es una obra que se va envolviendo a sí misma, en capas. Por eso es una obra que no se puede agotar en su interpretación, es una obra perfecta. Ahí está, la tradición, fíjate, esa tradición supersticiosa, he visto a la Virgen María y la gente, claro, buscando mitos, los mitos antiguos, agazapándose, pues eso, las plañideras. Al final, abrazándose al poco rigor que queda, ¿no? Pero hay un plano brillante, hay muchos, porque no toda la estructura de la obra, de la secuencia, de la escena, está fundamentada en qué es esa tradición, esa superchería, por cierto, anticatólica, porque la superstición es anticatólica, es puro misticismo malo, no supone ningún tipo de racionalismo, en todo caso es un cristianismo pagano, pero como fue una grande lucha de la Iglesia Católica contra la herejía, y la herejía es la superchería esta. Fíjate la contradicción, yo no sé si alguna vez, bueno, no sé si Fellini a lo mejor en algún comentario lo dice, no lo sé, pero estaría bien, ¿eh? O un Pasolini. Bueno, lo que iba, mientras advertimos todo este aquelarre, ¿no? Este aquelarre fideísta, claro, protestante, fideísta, puramente fideísta, advertimos al fondo del cuadro, muy bien estructurado, las grúas, las cámaras, bueno, y durante toda la secuencia, pero hay un plano perfectamente que es general o semigeneral, donde advertimos
Entonces, esta amalgama, esta aquelarre, conceptualizado o ahogado por las grúas de las grandes estructuras metálicas en donde se hallan los focos, las cámaras, es decir, el misticismo, la tradición y la superchería del pueblo conceptualizado, vulgarizado por la sociedad del espectáculo. Es decir, Fellini da a diestro y siniestro, aquí no se salva a nadie. Perfecto, o sea, es que es una maravilla, pero y por otro lado, claro, el pueblo no se salva de fideísmo, tienes por otro lado una fiesta burguesa cutre, en donde se van a un castillo, ¿no? Donde están en el castillo, se van a una especie de convento abandonado, una habitácula abandonada a buscar fantasmas para entretenerse. Por cierto, las relaciones entre espiritismo y alta burguesía, a Ahí, principios del ahí, ahí, 20, ahí, ahí, del ahí. 19, vamos, clarísimo, Es fideísmo. patente, es patente. La ética protestante del espíritu capitalismo, más Weber, que lo cuadra. Bueno, pues esto hay que hilvanarlo perfectamente con el espiritismo, no solo la ética protestante en el propio trabajo, el modo de conceptualizar el mundo desmagificándolo, como decía él. Para mí es capitalizándolo, ¿no? Mercantilizando. Sino todas estas creencias, por tanto, fideístas. Claro, porque los polos se tocan. Claro, al machacar, al desvirtualizar la poética inefable del mundo, racional y objetiva, aunque sea inefable, ¿vale? Pues claro, uno acaba creyendo en fideísmos burdos o para entretenerse fantasmas o no. Vamos a hacer aquí el amor para entretenerme. Es decir, es que de una pericia, de una brillante la película, bueno, Luego también hay que acabo bien. hablar Es una... muchas veces Sigue, de... sigue, ahora que no hay que hablar. Sí, luego Sí, también sí. hay que hablar de las fantasmagorías, fuera de la superchería y fuera de cómo se muestra tanto a un lado como a otro la superstición, porque no tienen nada donde agarrarse, precisamente. También hay que hablar de las fantasmagorías dentro del propio film, es decir, personajes que aparecen, es decir, que pueden ser reales o no, da igual, nos da igual en este sentido. Que aparecen y se desvanecen con la misma facilidad con la que han aparecido. Es decir, que nos los muestra, nos muestra personas como meras anécdotas al final. Porque cada día está con un grupo, cada día sí que sí se mueve, está activo, está viviendo. Sin embargo, las personas se aparecen como meras fantasmagorías. Por ejemplo, hablando de Ainhoa Quemé, que sale también en 8 y medio, grandísima actriz. Esa mujer, al final, se nos da a entender, en la escena precisamente del espiritismo, justo antes de ella, pues que da igual, es decir, es real, no es real, ¿qué más da? Simplemente nos muestra un aspecto del propio protagonista, en creer en estas mismas fantasmagorías, aunque esté distanciado de ambas, o se nos muestre distanciado de ambas. Una capturándola por medio de la sociedad del espectáculo, que es cuando va allí a capturar el y el otro tomando pues se toma de manera muy liviana, que estén buscando fantasmas, es decir, a él le da igual. Que al final luego termina con la escena esta puramente sexual con otra protagonista que puede ser perfectamente fantasmagórico y que de hecho que no vuelven a salir. Da igual, es decir, no sabemos a ciencia cierta si Mastroianni, si Marcelo, que es como se llama a la vez se llama igual el actor que el protagonista, y esto suele pasar y ahora lo hablaremos, que no sé por qué. Precisamente, claro, precisamente se va mostrando en diferentes situaciones con diferente gente, con personas completamente fantasmagóricas y distanciadas también. Es decir, estas personas son fantasmas, no, se mezcla con el onirismo, con la realidad, la ficción. ¿Dónde nos quedamos? Dice, al final se forma una simbiosis perfecta de todo ello. De la ficción, de la realidad, del sueño, de lo que no es el sueño. Y da igual porque todo no es lo que la persona es, sino lo que busca representar Fellini a través de estas. Y pasa en 8 y medio, lo hablaremos. El onirismo es presente en todas en estas obras, al final esta etapa de Fellini. Está claro, está clarísimo, pero lo has clavado otra vez, ¿no? Y esta grandeza de la obra se fundamenta en algo que lo grande, lo que eran poetas, coño. Como Mizoguchi, como Kurosawa, como Fellini, como Michelangelo Antonioni. Es decir, tienen una virtud muy concreta, Orson también, que era la siguiente. Eran arquitectos del espacio. Un buen poeta es un arquitecto del espacio, de las situaciones, de los personajes. Y en una obra de la naturaleza de la Dolce Vita, hace una obra de tal densidad, cambiando tantos tipos de personajes, tantas situaciones, para objetivar el discurso, que no se le usa discurso, sobre la modernidad degenerada o la sociedad del espectáculo, la alienación, la tradición insertada a la sociedad del espectáculo, es decir, todo estos tejemanejes, vamos, esta capacidad es que es, vamos, es brutal. Claro, cómo se va desvaneciendo la vida de la gente, vamos, la sociedad de hoy día es esa época, pero pilorizada por todo el turbocapitalismo, la ultra, vamos, ¿no? Las tecnologías ultra desarrolladas, alienantes, etcétera, etcétera, ¿no? Más toda la destrucción de la condición humana, porque todavía quedaba ahí entonces, ¿no? Se ve en una escena que ahora citaré, pero es eso precisamente. Es decir, esa capacidad de extraer la esencia necesaria
de las situaciones, de los personajes, de unos personajes y unas situaciones que se van intercambiando. Porque es el propósito de la obra. E hilvanándolo en un discurso, en una arquitectura potentísima, en donde no parece una cuestión atomizada de secuencias, de situaciones, sino que tienen un propósito perfectamente estructurado y hilvanado. Claro, cambiamos de situación y personaje, pero la esencia de la obra sigue firme, la estructura y la arquitectura no gratuita. Anita Ekberg desaparece en la película, claro, desaparece porque la vida, después de la bofetada que le da, ¿no?, el actor y el puñetazo que le mete a Marcelo Mastroianni, ¿no?, que se cambia la secuencia, sin embargo queda intacta esa escena. Es capaz, ¿por qué? Porque ha sido capaz de extender, de hacer distensión, dilatación de la poética de los momentos en los que está con Anita Ekberg, el baile, es decir, es capaz de hilvanar una capa, es decir, con el tempo necesario cada pequeña secuencia de la escena donde está con Anita Ekberg, para pasar a la siguiente, la cual está perfectamente insertada con la otra, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Igual con la amante, que es la Bonne Fournox, que es una actriz magnífica francesa, sale en peliculones como La momia, la de Fischer, un obrón romántico de primer nivel y clásico, vamos, una maravilla de película, como Repulsión de Polanski, también sale ahí, en esa película. La amante celosa, que se pretende suicidar, ¿no?, que intenta suicidarse. Es decir, claro, amantes, mujeres, pues eso, burgueses en su fiesta de gente. Los personajes amanerados, que se visten de mujer, ¿no?, se travisten para entretenerse mientras los demás, y luego la otra que hace el street. No hace una obra en donde hay secuencias potentes, pero al final queda como una obra correcta. Hace una obra densa. Hay esa linealidad, ¿no?, abstracta, está perfectamente hecha, macho. Es que está cargada de elementos, con lo que has dicho, perfectamente envuelta, de forma que se establece fantasía, sobre realidad sobre fantasía, sobre sueños, sobre rigor, sobre comparaciones con el pasado, incluso sobre las explicaciones al final psicológicas de por qué el personaje se encuentra donde se encuentra, en virtud de, por ejemplo, la situación con su padre, etcétera, la herencia de esos rasgos que ya estaban en su padre, pero que en él son más patentes, porque al final, por la época pasada por el turbocapitalismo, se puede hablar de mucho. Por ejemplo, ahora que has comentado los hombres amanerados, ¿no? Ya la inserción de todo esto, como al final, en la escena final, es que lo aborda el final. Además de sin comunicación. No, claro que no, pero amanerado por puro esnovismo, sí, claro, pero no solo por puro esnovismo, sino por el propio personaje amanerado, en ese esnovismo y en esa intelectualidad, en esa nueva intelectualidad traída de los Estados Unidos, precisamente comenta, dice, esto para el 65 estará completamente degenerado todo. Y se lo dice al protagonista justo antes de ver el PCS. Y que surja la maravillosa escena, que además es perfecta. La escena final es perfecta porque cierra el film, pero la realidad continúa tras él. Es perfecta. Yo, si quieres comentar, si la quieres comentar tú, es decir, ese distanciamiento que existe con esa mujer que se encuentra. Que le recuerda, y además que si lo traemos a colación, cuando ve la primera vez a este personaje femenino, dice que le recuerda a un ángel de estos que salen en los cuadros. Y junto con que tenía pareja, la chavala estaba al final pues comprometida o casada. Y fíjate que aparezca en la misma playa totalmente distanciados, sin poder escucharse ninguno, ni el uno al otro, ni el otro al uno. Y que sin embargo están al lado. No hay nada que les separe. Ni un río potente, vamos, un marisma iba a decir, ni eso, un barracón mínimo, vamos, de mínima pendiente. Ella representa la inocencia de una puber, ¿no? Puede decir, no sé la palabra, pero bueno, pon adolescente casi adulta muy joven, vaya, 18, no anterior a los 21. Claro, cuando las sociedades se infantilizan, pues la mayoría de edad la ponen a menos edad, ¿no? Quisieron poner a los 16, querían que los de 16 votasen, ¿no? Ya sabemos quiénes, pero bueno, da igual si son todo lo mismo, pero bueno, ya sabemos las posmoderneces de este mundo. Pero a lo que iba, ya representa la inocencia. Es decir, no corrompida, esa belleza no corrompida por el mundo moderno y y también por el propio mundo, que es mundo. Siempre ha tenido su claroscuro, necesariamente, por eso es mundo. Los que pretenden que el mundo sea luminoso es el mundo feliz de Harley, el mundo virtual, la mierda que pretenden ahora, que ya los conocemos, macho, ya llevan tiempo, dando por saco. Pero bueno, representa la inocencia. ¿Qué sucede? Fíjate la abstracción, no es capaz de oírla y está al lado. Fíjate la estación del sonido, y esto no se provoca con una estación del sonido. La distensión del cuadro, primero cuando salen de la fiesta, se encuentra con el mar, el cachalote, pero hasta que llegan a ese punto, los cambios de plano, los tempos, la distancia y todo, se va estructurando de un modo, claro, en donde cada cuadro es un cuadro artesano. No lo ha puesto una máquina como hoy día, que hace... está estandarizado, es que más que nunca está estandarizado el arte, bueno, y corrompido, y inerte y muerto, como ya hemos hablado, salvo muy pocas excepciones, es decir, está muerto, no tiene vida, ¿no? Esto es un arte vivo, donde cada cuadro es que está puesto a propósito.
No hace falta que sea clavado, no es matemático, sino a propósito, con esa intención. No es capaz de oír lo que es la inocencia, la serenidad, claro. Y sin embargo, sí es capaz de oír la llamada de los otros en su mundanal ruido, de los pequeños burgueses en su mundanal ruido, que han visto un cachalote, algo feísimo, un bicho muy feo, que lo han visto para entretenerse, porque quien lo está pescando yo creo que no es gente precisamente rica. No sé si estaba trabajando esa gente o lo han encontrado en el mar. Sí, eran pescadores, sí. Eran pescadores, ¿no? Claro, ¿no es? Es verdad, eran pescadores. Y al final, ¿qué hace? No la oye y sigue con la inercia. Ahí se corta el filme, ahí está el final. No ese final The End estadounidense, ¿no? El paradigma del cine clásico, el The End se acabó. Se cierra como la aventura. O blow up, telón. Claro, porque ha muerto Dios. En este sentido. No hay ningún fin, no hay ningún sentido agustiniano de la vida, ¿no? Y de la muerte. No hay un principio y un fin, sino que se cierra en, bueno, la vida continúa, como la vida interior, en la obra maestra de Alberto Moravia. La protagonista dice, ya acaba mi historia, ¿cómo que has acabado? Punto, le da largas al... De hecho es eso, bueno, es precisamente perfectamente estructurado para que la realidad siga tras el film, pero el film se cierre necesariamente porque tiene que tener un fin. Y bueno, ya podemos hablar también. Bueno, antes voy a tocar un tema. Antes de tocar la duración de los filmes de Fellini, que eso va a haber que tratarlo porque es acuciante. Es decir, cuando hace estas obras maestras, al final es lo de menos, porque en una obra tan barroca, tan perfecta, tan bien envuelta, si son 3 horas y si son 5, ¿vale? Lo que sea necesario, que precisamente además tiene su cierta lógica y su cierto sentido, en el sentido de que digamos que le otorgas al film la capacidad de hacerte sentir que esto va a ser eterno, es decir, que esto va a seguir en esta dialéctica tortuosa, inacabable, pues para siempre, y corta la tercera hora porque tiene que cortar, pero podría haber durado 6 y el film todavía sería más errático, te haría sentir más alienado, más fatalista, necesariamente, claro, es lo que busca todo el film al final. Sí. No, vale. Sí, luego aparte también quería hablar, es decir, ahora hablaremos que luego la depuración no es el fuerte de Fellini, precisamente, ahora hablamos. Pero también comentar, por ejemplo, precisamente en estas relaciones entre personas, también el carácter de errático y de indecisión que se presenta en todas las personas y precisamente objetivado en la gran relación. La única persona estable en la vida de Mastroianni es la mujer Emma con la que está, ¿no? Y esta relación errática de decir, es decir, cuando le dice vete del coche y cuando se va por ella y la otra no quiere subir y luego sube y luego la echa y la vuelve a recoger después. Es decir, esta tortuosidad, este fatalismo también inserto en eso. Bueno, luego también quería hablar de ciertos planos, un plano que me sorprendió. Así no es anecdótico, pero es atómico, justamente. Que es un plano en el que Fellini rompe el eje. Es decir, el único momento en el que yo lo haya notado, rompe el eje de una manera perfecta manteniendo intacto el récord, y es cuando están en la escena del cabaret con el padre. Se está filmando precisamente la secuencia cuando están tomando el champán con la chica del cabaret a la que el Mastroianni le había prometido lo otro, y de repente cuando en un momento dado cambia el enfoque al más puro estilo Orson Welles, cambia el enfoque de aquí a 180, contrario. Y le queda inserto perfecto, absoluto, maestro. Simplemente quería comentar eso. Los quiebres de eje y se ha dado, vamos, en el cine de los años 30, el cine de los años 30 es un cine eminentemente vivo. Lo hemos hablado en Petit Comité. Bueno, y en los directos también. El principio de los años 30, antes de que se estandarizase tanto, a partir de lo que el viento se llevó, etcétera, bueno, de hecho no hay muchas películas de principio de los 30, no hay música estratigética apenas. Y hay unos saltos de eje brillantes, porque está acorde de la poética compleja, la arquitectura poética de la obra, sin seguir la pauta de la estandarización técnica, fenomenológica, la estandarización en última instancia sintáctica, de composición de los cuadros y su articulación, de el plano contra plano, toda esta dialéctica, que hace una obra así firme, pero no tiene esa espontaneidad, ese rigor, esa viveza expresiva, ¿no? Esa vivacidad, vaya. Y sí, eso es muy pertinente. Y además la escena del coche representa además la crisis de la masculinidad y de la feminidad, de la modernidad, pero todavía latente. Esa escena violenta, descarnada del Fellini y de ella. Como hoy día de la vida real, vamos, ya vendría hasta el apuntador a parar la escena, porque hombre, no es tolerable, por lo que ya sabemos, claro. Tiene que, Papa Estado tiene que alentar por el empoderamiento de todos. ¿Vale? O sea, ya conocemos la imbecilidad de mierda social que vivimos. Bueno, pero es una obra es que esa secuencia demuestra esa crisis de la masculinidad, pero que todavía está descarnada, que es viva, es auténtica. Una escena violenta. Vamos, cómo se insultan y esa pasión derramada entre los dos, claro, entre la impotencia, la alienación, el hastío. Es una escena muy potente en el coche, fíjate, en los barracones. Sí. Absolutamente. Totalmente.
Ya he dicho algo, bueno, de Fellini, yo creo que si hace una obra de duración, si es una obra, si es pertinente. Es decir, yo creo que si la depura aquí, o sea, las 2 horas y 46 que dura la película, 2 Están horas 50, justificadas. para mí totalmente. La que no considero es el Gato Pardo, por ejemplo. Me hace una obra, es una obra maestra. Pero la escena del baile se prolonga demasiado. Ahí tendría que aprender Visconti de William Wyler en Cumbre por las Cosas, que es capaz de sintetizar los bailes de un modo, vamos, absolutamente maravilloso. En esa obra maestra, paradigma del cine clásico. Por cierto, Cumbre por las Cosas, paradigma de la diégesis y del tiempo objetivo, es decir, la condensación y extensión del tiempo en su justa medida, haciendo una película en cuanto. Cumbre por las Cosas creo que son 100 minutos, 1 hora 40. Una obra maestra absoluta. De hecho, él pega un tajo al libro. Pues claro, el cine no se reduce a... Vamos, lo que hemos hablado mucho en directo. Vamos, que reducir una obra, si se basa bien o mal en un libro, es lo peor que, en el peor reduccionismo que existe. ¿Cómo Absolutamente. decir que el cine es tecnología, básicamente? Hombre, no es tan malo, pero no, una obra maestra es una obra maestra en función del medio expresivo empleado. ¿No? Se basa o no se basa en la obra original. Punto. Otra cosa es que sea mejor la obra original, pero porque sea en su arte más potente que la obra cinematográfica en su arte concreto. Pero eso son comparaciones muy difíciles. Pero bueno, hago este apunte porque es necesario. A mí, Pero no decimos más. a mí algo que me gustaría recalcar, ya que vamos ya se va cerrando un poco el comentario acerca de la Dolce Vita y eso, algo que quiero comentar que es importantísimo de este film, es precisamente la capacidad que tiene de crearse el propio regocijo en el fatalismo. Es decir, cómo en un mundo degenerado que no tiene solución de continuidad por ningún punto, al final se expresa la idea de aún el disfrute de ese mismo fatalismo en escenas tan bellas como puede ser la de Anita Ekberg. Es exuberante, es magnífica, es magnífica. Es decir, esa belleza con esa música, con los diferentes. Además, como progresivamente va insertando. Además, acelera, digamos, el cambio en el film. El cambio que tendrá a partir de que Anita Ekberg no aparezca más, que es cuando va a empezar a degenerar. Cómo cambian de esa música, de repente al cha-cha-cha de la música rigurosa, bailando una canción de amor, Anita Ekberg con el Mastroianni, pasará a un cha-cha-cha y luego pasará el rock and roll. ¿No? Al final se crea esta ruptura, este quiebre bueno, de la rebelión. ¿De la rebelión contra qué? Pues eso digo yo. Y eso Justo. precisamente es lo que nos llevará, nos empujará a la parte ya en la que se nos mostrará de pleno y con todos los elementos que utiliza maestramente Fellini, toda esta degeneración cada vez más. Es progresivo, no se muestra de repente en corte abrupto, sino que es progresivo. De repente nos han mostrado una realidad perfecta que ya ha tenido sus quiebres con el encuentro con la Inoue Me, etcétera, pero que quebrará ahí absolutamente. Es decir, mostrará perfectamente lo que nos había mostrado como perfecto, como tan bonito, los directores, las actrices, cómo ha mejorado el país, ¿no? Con este turbocapitalismo inserto. Nos mostrará que no, que era solo en apariencia, solo en apariencia del opulento, de esos bailes, del glamour, de la belleza, de... Todo eso irá cayendo poco a poco, a partir de la salida de Anita Ekberg, que al final es un punto clave del film. El centro, es el centro. Sin ser el Además, protagonista, es el centro. además, el rock and roll, la canción la toca Adriano Celentano, un famoso cantante italiano, también actor y cineasta. Más toca que renovó, vamos, la música en Italia, la música no, pues eso, rock and roll, pop, etcétera. Bueno, pero era cuadrado. De hecho, Anita Eve representa el ideal de belleza, un ideal sublime y sereno, pero que choca fuertemente con lo que es la realidad. Que no es un idealismo del protagonista, sino que está envuelto en la objetividad del sensualismo, pero que sin embargo, con la resolución de la secuencia, se da cuenta que al final llega el mundanal ruido, llega de nuevo la vida a palo seco, tal y como es, ¿no? Es decir, esa nebulosa explota. De hecho, Anita Eve representa un sensualismo objetivo, pero que no es profundo en ella misma. No es un personaje profundo, es un Solo personaje puede muy tener la simple. apariencia de profundidad. Y esa Claro, serenidad es la que evoca en Mastroianni precisamente, que sea su ideal de mujer, que la establezca como ideal de mujer a partir de la cual, a partir de su marcha, ya no encontrará nada igual. Es imposible. Después vendrá una mujer y otra, ¿y qué más da? Son fantasmagorías, son reales, ¿no? ¿Qué más da? Porque ese precisamente esa serenidad que además él rechaza, es decir, él rechaza, bueno, de facto, de palabra, frente a su mujer cuando están hablando por teléfono y le dice a su mujer que no le gusta, que esa belleza para quien la guste, ¿no? Para quien le guste, que es la belleza propia de la estrella hollywoodiense por antonomasia, que es demasiado exuberante, demasiado tal, y sin embargo luego en su serenidad, aunque sea impostada, porque luego se ve el trasfondo de la situación que vive, todo eso, y en ese sí. glamour impostado, además en esa profundidad impostada, incluso cuando coge el gato, cuando empieza a aullar con los lobos, que son al final meras anécdotas,
pero que ciertamente pueden impostar profundidad perfectamente y serenidad en un mundo en el que no la hay. Y que hechiza a Mastroianni. Y a partir de esa caída de ese ídolo, todo será degeneración. Una película sublime. Si no la habéis visto, hago un Pero, inciso. pero, Para si no la habéis pero, visto, ir a verla. Es maravilloso. pero que además esa secuencia no inicia la degeneración de un modo evidente, sino que está también entrelazada la película, que no da a entender de un modo unívoco, ni mucho menos que esa secuencia va a iniciar la degeneración, sino es de una No, 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 sutileza tal claro. que Sí, 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 sí. es muy raro. Es Pero que perfecto. bueno, esa imagen de Anita Ever, una mujer sensual, bellísima, voluptuosa, enfrascada, bañándose en la Fontana di Trevi, claro, esa Icónica, además. cristaliza, Icónica necesariamente esa escena en la historia del cine. han iconizado, que representa ese ideal de belleza, de vida, De ¿no? Que el escritor, que el futuro escritor, o el que pretendió escritor, o que el escritor en potencia o en acto mal consolidado pretenden arbolar ese ideal, pero se quiebra totalmente. Además, es una mujer vacua, una mujer para entretener a las visitas. Que Claro, solo justo. vale de Luego, cara al escaparate. Que todo el mundo quiere verla, nadie profundiza porque no hay donde profundizar. Y aparte, esta escena, esta ya imagen comentar se en un destruye. inciso. Sí. Sí, si quieres seguir. Esta imagen se destruye en un modo sintético de general, lo que se llama, ¿no?, la posmoderna sistémica, ¿no? Eso ya es la de... Pero bueno, ese puede decir el oncogen, ¿no? El oncogen del cáncer antropológico. Bueno, ¿qué decías? ¿Qué decías? Sí, no, que también esta escena nos muestra, al final nos quiere mostrar un, al final se ha impuesto no una pureza en esta escena de la Fontana di Trevi, la mujer en ese vestido majestuoso metida en el agua representando la pureza, representando además la Fontana di Trevi, que es tan icónica como Roma misma, ¿no? Que es una construcción clásica de un rigor y de una maestría absoluta, bellísimo, y cómo muestra ese, es decir, aunque objetivado en Anita Ekberg esa pureza pasada, esa pureza y ese, digamos, ese rigor en composición pasado por el turbocapitalismo. Es decir, es una falsedad, es otra quimera de Marcelo Mastroianni. Es decir, en la que él cree que puede encontrar aquello que es imposible de encontrar y que se da de bruces, es decir, que se dará cuenta cuando le mete la hostia de la realidad, lo que has dicho tú. 4 puñetazos. Y a partir de ahí Bueno, empezar a entonces, ver la realidad. la Dolce Vita ejerce lo que diría Yuki Mishima como el mundo como pompas de jabón. Justo. Magnífico escritor, vamos, Confesiones de una máscara, Nieve de primavera. Bueno, era cineasta también, hizo la de Patriotismo, El rito del amor y la muerte, otra obra maestra, una obra maestra absoluta de cine mudo en el 66. Su esposa quiso quemar lo negativo porque, claro, después de suicidarse, pues las analogías con lo que se representaba en la obra pues eran evidentes. Bueno, el mundo como pompas de jabón, claro, ese sensualismo bello, pero que es vacuo en el fondo. Y claro, que abraza al protagonista esa inercia de la decadencia. Es una decadencia, es que es un mundo decadente, no degenera. Por ejemplo, la cara posmoderna de la Dolce Vita en La gran belleza, de Sorrentino, que es una obra que evidentemente no es la Dolce Vita, pero a nivel poético. Porque además es cómplice de la posmodernidad en sí misma por su efectismo, por su autocomplacencia. La Dolce Vita no. Es un sensualismo, pero es capaz de estar desengañado, distanciado. Pero también por las propias significaciones del noúmeno filmado, de la época histórica, de las instituciones, los palacios, etcétera. Y por ejemplo, una escena de la incomunicación muy pertinente es cuando ella está hablando en la pila de agua, él está en una sala solitario, ¿no? Mientras luego ella se enrolla con otro, Joder, eso es perfecto, y él la macho. Sí, busca, sí, sí. desaparece, no los pilla. Hay un No, distanciamiento al de modo repente, de repente no vuelve a aparecer ya nunca más. de Antonioni. Pero claro, Antonioni, su distanciamiento es mucho más abstracto, es mucho más pausado, etcétera. No es tan opulento como el de Fellini, claro, son estilos distintos, pero muy bien traídos, ¿no? Y cada uno de su padre y de su madre como Dios manda. Y punto. Ahí está, hay otro punto clave, otro punto clave. Luego lo del amante celosa, es que es todo. Iba a decir otros puntos, pero bueno, como está aquí en dialéctica, no me acuerdo qué iba a decir, pero bueno, con lo que hemos dicho es suficiente. Vamos, la crisis Sí, de la sí. masculinidad, todo, hacia el espectáculo, la mujer que se entera que su esposo asesina a sus hijos y luego se ha suicidado, se entera por la prensa y no por ella misma. Es decir, es que la sociedad del espectáculo mercantilizando todo el concepto de paparazzi. Claro, es que estaba todo ya y luego la Italia de Mediaset, no, 30 años después, 20 años después. Claro, es que, No, claro, no. que luego Fellini, bueno, le gusta, se abocaba a esa sociedad también, sensualismo, a sociedad del espectáculo, que se mete en anuncios, en los años 80, 90, ¿no? Por los pecados de cualquier sujeto. De hecho lo anuncia perfectamente en ese film, ¿no? Es decir, la imposibilidad de salir de ahí. Es decir, él al final, como cineasta, y cuando estaba ya más acabado como cineasta, digamos, aunque nunca estuvo acabado, siempre fue muy galardonado y muy reconocido. Pero cuando llega todo este, pues al final la cultura videoclipera de los 90,
pues al final te tienes que subir al barco para mantener el tren de vida que seguramente llevaría Federico Fellini. Mil razones que a nosotros nos incumben. Pero vamos, que... No, Pero que es lo que... hasta Contra lo que... Sí. hasta Michelangelo Antonioni hizo un videoclip en los 80. Dicen que es de los peores videoclips del mundo que se hicieron en la historia. Claro, lo hizo pues, a lo mejor por necesidad económica para hacer su siguiente filme, etcétera. Pero sí, Claro. sí, también se metió ahí. Pero de hecho lo que nos indica también la Dolce Vita y un punto importantísimo es ir contra el purismo en cualquiera de los sentidos. Es decir, el que es tradicionalista fuerte en una sociedad en la que es incompatible ese modo de vida acaba destruido, y el que lleva ese tren de vida turbocapitalista siguiendo la corriente también es destruido. En otra forma y en otro modo, pero casi peor o mejor, claro. Es que ¿qué es peor? Claro. ¿Qué es mejor para el alma? Claro. Sufrir los azotes de la ignominiosa fortuna, lanzarse armas contra el origen de los problemas y una vez con el enfrentamiento acabar con ellos. Morir o dormir. No, claro, es eso, es lo que nos plantea el film. Y yo creo que es que la Dolce Vita pues es una obra gigante y que no vamos a poder abarcar nunca, pero que hemos dado buenas pinceladas aquí, no sé qué te parece. Testamento estético histórico de la Vía Veneto. En la gran calle con todas sus terrazas, todo ese bullicio de esa Roma, macho. De esa Roma inigualable, sí, decadente, pero auténtica. Claro, Una Roma, en fin, la que queda la Roma turistificada, ¿no? Es absolutamente. la que da pasar al mundo, todo como turismo al final barato. Que bueno, sigue conservando su potencia porque la tiene todavía, pero no la Roma de hace 60 años ni de lejos. Que ya, claro, es del 60, ¿eh? Estamos en el 21, no es mentira, 61 Joder. años han pasado la obra. Joder. Sí. No, No, esa década ya la ya, ¿eh? pero más o menos queda. La Dolce Vita queda en esto. Una obra maestra absoluta que inicia un paradigma completamente nuevo y una forma de hacer cine completamente. Si alguien la denominase obra de culto, sería difícil decirle algo o ponerse en contra de él, porque es que puede ser perfectamente una obra de culto. Y inicia un paradigma, una manera de hacer cine que influirán vamos, que quedará registrado en los anales de la historia del cine. Necesariamente. Claro, obra con una estética particular. Es que obra de culto habría que definirlo. Hay obras malas de culto, claro. Tiene una estética particular, una poética particular, etcétera, etcétera, que interesa a un grupo de personas, por cierto, pero puede ser mala, claro que sí. No, luego. ¿Y cómo se sabe que es mala? Desde la doctrina. Hombre, El que no lo que- tiene doctrina, pues se dedica a lavar patochadas, videoclips, ¿no? Mira la cámara así, algo así. Obra maestra sobre la degeneración del matrimonio en las sociedades posmodernas. Guillotinas, sí, claro. Luego también podemos Y hablar luego, la autocomplacencia del no húmedo. Bueno, que en este film es pertinente hablar, es decir, cuando vemos esta solidez poética, estética a todos los niveles y tanto técnica a todos, exuberante, maravillosa, podemos hablar también de la calidad interpretativa de los actores. Un Anita Ekberg excelente que no podría haber estado mejor, bellísima, maravillosa. Vemos a un Marcello Mastroianni absolutamente arrollador, buenísimo, dentro de que es de que es un actor bastante, en ese sentido, bastante, no es tan extravagante como podrían ser los actores de método, de los que hablamos ya yo creo que el directo pasado cayó una referencia o en uno de estos, o lo hemos comentado en Petit Comité, no me acuerdo. Pero vamos, no cae en cómo se recrean los actores de método, sino que es sucinto, con una estética rigurosa de cabeza a pies, que sabe llevar un film buenísimo, que habría destacado si los actores no fueran buenos, se habría notado y habría desmejorado el film hasta el extremo. Y sin embargo, hace un papel extraordinario, Mastroianni. Una obra, es que es casi una obra perfecta. No sé lo que será la obra perfecta, pero esto se acerca bastante. Fellini escogía a los actores por lo que resultaban en la pantalla, es decir, no su interpretación per se, sino el modo de la potencia que tenían a la hora de conceptualizarse, ¿no? En la pantalla, por ejemplo, Anita Ekberg no es una buena actriz como Brigitte Bardot. Lo que sucede es que dan la talla, claro. Depende del cineasta, claro. Y para lo que se quiera hacer, que luego hablaremos, también por ejemplo pasa en 8:30, es decir, para Claudia Cardinale lo grande que es como intérprete y sin embargo para lo que la utiliza en el film, ¿no? Es eso. Es eso, claro. Para saber también si un actor es bueno o malo, uno de los métodos es saber si es capaz de interpretar en teatro. Eso está claro, porque la interpretación teatral, todo lo que exige y todo, vamos, eso no es el baremo. Pero claro, en el cine, pues el arte de montaje, de la conceptualización, con los encuadres, es decir, con el corte, la predeterminación, todo lo que está premeditado, todo lo meditado, todo, ¿no? Todos los elementos que hay en el cine, pues claro, actores malos pueden resultar para una película pues, de un modo brillante. Claro, Bette Davis, una actriz de primer nivel y como actriz, como actriz de primer nivel y en la pantalla daba una talla sublime. Hay otros actores que no serían ni de coña de teatro, imposible, no darían la talla ni de broma,
pero sin embargo la pantalla resplandece. Un Al Ujú. Pacino lo vería uno en teatro perfectamente, porque es capaz, y estudió, vamos, y era de primer nivel en teatro, claro, y en cine, pero es que además es capaz de darle la talla, tiene esa carisma, ese empaque. Ujú. Bueno, todo lo que me habla, que es muy Y luego etcétera. que lo difícil que es la adaptabilidad. A ver, necesariamente un buen actor es bueno en teatro. Es así, es así. Y puede hacer teatro, uno que no lo es, lo que has dicho tú. Y luego también depende de la extrapolación de cada uno. A lo mejor, por ejemplo, un actor de método como Marlon Brando al principio sufren ante cámara cierto extrañamiento. Es decir, cosas que parecen demasiado impostadas, demasiado verdaderas, o sea, demasiado exageradas por la naturaleza del teatro, que se llevan al cine y se hace del mismo modo y resulta en cierto punto inverosímil. Bueno, en cierto aspecto inverosímil, pero luego coges otras cosas como por ejemplo los detalles de la cara de un buen actor de método, etcétera. Entonces eso es un tema complejísimo. Igual que hay actores de teatro que para el cine no son, ¿por qué? Pues son medios de expresión distintos. Son Claro. grandes actores, pero en el cine. Va a funcionar, pues eso. Y Fellini los escogía de ese modo, Anita, de buena actriz, no. Pero sabía transmitir en la pantalla lo que yo quiero transmitir. Entonces, perfecto. Ya está. Bueno, pues yo, por mí queda... Es que es Pero imposible bueno, cerrar la obra de la Dolce Vita porque no se cierra ni ella misma al final. Pero yo creo que más o menos hemos llegado a un cierto discernimiento y hay un análisis absolutamente maestro. Estoy disfrutando como un niño de esta conversación, don Agudo. Así que si quieres ya podemos pasar, es decir, a la consagración, al final de este modo de hacer cine. La consagración y una obra maestra para mí de un calibre inconmensurable. Es inconmensurable al igual que la Dolce Vita, pero al final en otro, no sé, digamos en otra dimensión, ¿no? Otra idea completamente diferente, pero que nos lleva al mismo rompecabezas onirista, al mismo... No sé, vamos a empezar a hablar efectivamente de Fellini 8 y medio, de 8 y medio, que es para mí una obra maestra absoluta. Si quieres empezar a hacer alguna consideración acerca de 8 y medio, pues, lo que quieras. como había apuntado al principio del directo, vamos. 8,5 consolida, bueno, sublima la poética de la línea poética que llevaba Fellini, que había empezado con la Dolce Vita, ese nuevo, ¿no? ese giro, por así decirlo, esa revolución que es necesaria. Claro, la revolución además es un término astrológico, astral, que vuelve, es decir, que se vuelve siempre al mismo punto, es un giro de 360 grados, pero reformado, claro, para seguir con la inercia, ¿no? Con el acontecer, que eso es la dialéctica entre acontecer y suceder, como la Dolce Vita, por ejemplo, Ahí, cuando eso llega es. al barroquismo más elíptico y sublime que se ha visto, vamos, de las mejores obras de la historia del cine, también. Mejor que la Dolce Vita o peor, hombre, son obras maestras, pero es que 8,5 está en una altura porque además su estructura es de una complejidad inabarcable, no gratuita. Es decir, ya no está la diégesis central, que es el McGuffin, de hecho, en sí mismo, lo que es el tiempo presente, donde el protagonista intenta pues buscar, se mete los recuerdos para ver si se inspira en su obra, en su Qué futura obra, que maestría, sí, sí. tampoco busca inspirar, sino que el desengaño y la abstracción le lleva a analizar todos sus recuerdos. Esta diégesis central, bueno, claro, está acompañada, está vertebrada por las análisis, las ensoñaciones, etcétera. Claro, es decir, es de una complejidad estructural mucho más superior, mucho más compleja que la Dolce Vita. Estamos ante una obra maestra, además, la profundidad de las figuraciones de los sueños, de las elipsis, es de un nivel inabarcable. O sea, es una obra maestra absoluta. Fellini 8,5 es la culminación del cineasta. Es la Sí, sí. culminación de una de las obras cumbres de la historia del cine. Pero vamos, de cabeza. Es que además es interesantísima desde tanto punto de vista que va a ser difícil comenzar, pero en ese sentido, hablar de la complejidad también del cine dentro del cine, que es algo que se ha hablado en muchos films, como por ejemplo hablábamos, que ya la comentamos y que me la vi el otro día, Cautivos del Mal, en el que se habla del cine dentro del propio cine, del cine como vida y la vida como cine, necesariamente. Cómo subliman las memorias de uno dentro de su manera de hacer cine, sus concepciones, las ideas fijas, las obsesiones, etcétera. Y cómo al final en la Dolce Vita ya se ve, pero en 8 y medio permea absolutamente esta idea de fantasía entremezclada con el sueño y la realidad, y ya solo con el comienzo lo tenemos claro. Y, y cómo nos meten los problemas del gran cineasta. Y eso es uno de los puntos más interesantes de 8 y medio, es precisamente eso. Es decir, el gran cineasta al que todo el mundo aclama, que es icónico, que ha ganado los Oscars, que todo el mundo quiere ser como él, de tener su creatividad, ¿no? Y de pronto se ve ese propio cineasta al que todo el mundo aclama, al que todo el mundo sigue, porque quiere saber sus ideas, porque quiere saber lo que piensa, porque quiere que meta a este o al otro. Cómo tiene su propio drama creativo al que no puede contar. O sea, del que no puede contar nada, precisamente porque se pondría en cuestión su calidad como cineasta
y que se ve obligado de alguna forma a seguir la inercia de ese barullo de rodaje y de todo, aunque esté totalmente vacío de ideas, solo por seguir la corriente a la gente y además interpretando el mismo, haciendo de actor en sí mismo, haciendo que es cineasta, ¿no? Es ese extrañamiento que existe en el propio personaje, en el propio Fellini, el alter ego de Fellini, interpretado por Mastroianni, en el que se sorprende él a sí mismo interpretando la figura de un cineasta por el propio sentido de la impostación, de la impostura que maneja. Es brillante. Ya solo la premisa sobre la que se basa el filme es brillante, pero la manera de enarbolarlo, al final, surge también un poco como tú habías dicho antes, ¿no? No hay un... Es decir, no existe más suceder, no existe más línea discursiva principal que la de un cineasta filmando un film. Pero claro, ahí existen saltos continuos a la infancia, a cómo está la situación, a las actrices, a las mujeres que me han marcado, al ideal de mujer, que lo volvemos a ver en Fellini 8 y medio, esta vez en vez de por Anita Ekberg, por Claudia Cardinal, la grandísima Claudia Cardinal, que habrá que hacer un programa, macho, de... Bueno, sí, ya está hablado, ya está hablado. Sí, puedes entrar, se habla si quieres. Porque es que tiene mucha tela que cortar, 8 y medio. Pues vamos a ver, 8 y medio, bueno, haciendo analogías con otra obra maestra absoluta, Ciudadano Kane, ¿no? 8 y medio es se fundamenta dramatológicamente, es decir, de curso de la trama, que no es narrativa, porque la narrativa es una trama conceptual. Lo que hemos hablado, que tampoco vamos a hablar aquí. Eso se pone en escrito y luego se publican, y claro, vamos aquí a decir todo, ¿no? A develar todo. Bueno, justo. Se fundamenta como Ciudadano Kane en un McGuffin, precisamente. Lo que es la diégesis central es una apariencia, es la excusa del cineasta. Es decir, esa crisis creativa en donde no puede consolidar su obra, pretende consolidar esa obra de ciencia ficción, que al final llega a una nadería porque no es la intención de la obra, que rebasa a los personajes y a todo, es el gran McGuffin. A partir de ese McGuffin, de esa excusa de trama, el autor, desarrolla una arquitectura de unas proporciones, proporciones bíblicas, de una complejidad apabullante, porque ese barroquismo fenomenológico está estructurado sintácticamente del modo más perfecto posible, el modo más sublime. Es decir, no es una cantidad de situaciones, y aquí hago la analogía porque es un homenaje que le hizo en el 80 Woody Allen en Recuerdos. Qué buena película, una película correcta. Buena película, hace una especie de homenaje a Fellini, intenta parecerse a Fellini, pero no tiene nada que ver. O sea, hace una obra correcta y punto. Claro, estamos hablando de un maestro frente a uno que es buen cineasta como mucho. O sea, estamos hablando de un maestro frente a uno correcto. Eso es. Con obras que, obras ni son obras, ¿no? No llegan ni a videoclips caseros. Entonces, como Marido y Mujer, en este Asesinato en Manhattan, etcétera, ¿no? Ya matando a Harry. Entonces, bueno, o sea, otra. Pero bueno, eso no es tan mala como las demás que son nulas, ¿no? Pero bueno, lo que iba. Despliegue, derroche fenomenológico, perfectamente estructurado, ya no como secuencia y como escena, dentro de lo que se acota y lo que se denomina escena y secuencia, sino en consonancia con toda la arquitectura de la obra. Es decir, demuestra las capacidades del arte cinematográfico para alcanzar cotas expresivas inabarcables. Y eso lo hace Federico Fellini, es decir, disertar sobre los recuerdos de la infancia, las ensoñaciones, el erotismo latente, las pulsiones, lo que sería en psicoanálisis, las pulsiones sexuales, la alienación, la relación paterno-filial, todo este discurso barrocamente elaborado de un modo perfecto, estructurado. Laberíntico. Claro, y que no va acompañando a la diégesis como pequeñas anécdotas, ¿no? Como pequeños gags, sino que lo entrelazan necesariamente. Y es una obra vertiginosa, es que es una obra maestra, ¿cómo empieza? Vamos. De hecho, las ensoñaciones que son estructuras figuradas de un nivel perfecto, pero que significacionalmente no son intrincadas o laberínticas, que al final muchas veces cuando son intrincadas es porque hay una nadería detrás, sino que tienen una significación muy profunda que se puede detectar. Otra cosa es que sea inabarcable o que sea inconmensurable o que no se pueda agotar con el discurso, pero es que se ve patente la relación con su padre, la infancia, eso recuerdo, esa poética de la mundanidad de todo, macho. El cine estaba buceando, claro. Y al final el discurso del cine como, ¿no? La vida cinematográfica, el cine como vida, como, ¿no? La creación, el autor, su creación artística, todo. Sí. Es que se entrelaza perfectamente. Es la pasión por el cine que expresada en la vida y la expresión por la vida expresada en el cine. Es que no se podría analizar ni aunque se quisiese este film anecdóticamente o atómicamente, porque es un puzzle que solo se entiende en su totalidad y que es ininterpretable por eso mismo, por ese nivel de onirismo, de abstracciones, de vueltas, de fantasmas de estas, en la propia realidad, fantasmas de las mismas abstracciones,
cómo se generan las obsesiones por las mujeres, sus fetiches por las estructuras. Eso hay que hablar. Algo muy patente en el cine de Fellini es otras ideas fijas de las que hablamos. Su obsesión por las estructuras, como podemos ver en la Dolce Vita, en Ciudad de las Mujeres, lo podemos ver en todo precisamente su obsesión por las estructuras, por construir superestructuras y por hacer la analogía de su cine o de un film o de lo que sea con estructuras metálicas completamente, además sin decoración ninguna, a pelo, apabullante, grandes. Eso es en pleno descampado, en un descampado. Sí, sí. De hecho, el hotel donde se aloja, el hotel no es tampoco apabullante. Es decir, no... Claro. Hombre, en realidad sí, pero no en sentido volumétrico, de volúmenes, pero las estructuras de filmación son, vamos, con esos focos y todo, sí. La relación matrimonial, como siempre, las relaciones extramatrimoniales, las amantes. Claro, aquí tiene mucha importancia precisamente su relación con Giulietta Masina, que fue su mujer toda la vida. Y precisamente por estos valores católicos que arrastraba Fellini, ¿no? De decir, fue una relación completamente tortuosa, de las más tortuosas del cine. Fellini era un mujeriego conocido, declarado y por todos sabido. Y Giulietta Masina no se quedaba atrás. Es decir, Giulietta Masina, aunque profesaba una veneración por su marido, se deja entrever que también tuvo sus fantasías y sus aventuras por ahí. Y que precisamente la relación tortuosa le dio a Fellini todas las ideas. Es decir, todo parte al final en sus obras y en 8 y medio se ve, es muy patente, de ese desengaño del amor perfecto, de ese amor que se mantiene más allá de toda infidelidad, más allá de toda, digamos, entretenimiento. Es decir, que se mantiene porque tiene que mantenerse, porque es un punto central y un punto fijo en la vida del protagonista, que le propone, van a vueltas, a idas y venidas, tal. Y cómo nos justifica, porque Fellini también intenta justificarse, aunque no estamos hablando de su vida privada, ¿no? Pero intenta justificarse a través de su obsesión con las mujeres, a través de su modo de vida, de cineasta. Al final, lo que expresa Fellini en 8 y medio no es más que, y puede ser de un modo, del modo más certero, en la Dolce Vita es más fatalista, pero de un modo certerísimo, y además es que el propio film lleva su nombre, su apellido, la vida vertiginosa en la que estaba mezclado Fellini. Es decir, a lo mejor tenía entretenidos a los productores, actores, pensando que iba a hacer una obra, se estaba cuestionando a sí mismo por dentro, recordando, yendo a su pasado, a rescatar todas estas ideas, viendo que no son efectivas, todas las fantasmagorías, cómo tiene que mantener esa actuación impostada de cineasta mientras está teniendo una crisis propia, incluso sus propios personajes y sus pepitos grillos, su propia conciencia representada como personaje, como crítico poético, crítico de cine, que le está diciendo, es que una obra, por ejemplo, hay una escena muy icónica, ¿no? Que dice, es que una obra para ti no es cuestión solo de dinero. Es decir, un productor te puede meter prisa, un productor te puede intentar tirar para que hagas esta obra, dice, pero... Y está todo el rato en su cabeza detrás diciendo, es que esto no tiene significado, no tiene ningún sentido, no estás diciendo nada, no es nada. Todas esas autosugestiones, las críticas propias, las críticas a sus propios films, a destruirlo todo, a la destrucción para la creación, que hemos hablado muchas veces. Es una obra tan compleja que es muy difícil de comentar, es muy difícil. Voy un momento por agua. Sí. Ya la sigo. Vale, pues sí. Minuto. Sí, vale. Vete a por agua. Pues nada, pues mira, aprovecho este impasse que se va don Alberto Aguado a por agua para recordaros, muchísimas gracias a todos los que estáis, os ha habido una acogida hoy, desde que nos ha hecho la red Colin, ha habido una acogida brutal. Hemos ido hasta 70, ahora que ha empezado directo Colin, pues estamos 12, pero espectacular, ¿eh? Tenéis nuestro canal de YouTube, aquí arriba lo veis, La Última Filmoteca, nuestro Twitter, @ultimafilmoteca, para no perderos nada de los siguientes directos, la semana que viene, etcétera. Podéis seguirnos aquí también, activar las notificaciones y nada, deciros que muchísimas gracias a todos. Y que es un placer estar aquí con el maestro Agudo, que estamos llegando a unas cotas hoy de interpretación brillantes. Y eso. Y ya luego pues contaremos más de La Última Filmoteca cuando acabemos. Vamos a seguir con las disertaciones. Alberto. Pues vamos a ver. Creo que ha dicho claro. Es que tampoco no es nada fácil interpretar. Es decir, la Dolce Vita se pueden identificar las pretensiones, es decir, toda esa alienación es patente, pero en 8 y medio es una fantasía tan vívida, un sueño tan majestuoso y a la vez tan intrincado como es la propia realidad y tan tortuoso, que es necesario verla. Establecer una tesis sobre este film es ridículo, porque es la pura pasión por el cine hecha film. Es la pura pasión por el cine y por la vida que trae el hacer cine y el dedicarse al cine hecha film. Es pura pasión, es
es la cumbre de Federico Fellini, eso es así. Sí, sí. Ya me he acordado del apunte que iba a hacer. Ujú. Lo que ha comentado, evidentemente. Encima lo que hace Fellini no es un canto dionisíaco a ningún punto. Es decir, hace la síntesis entre Apolo y Dionisio, porque siempre hay espacio para la reflexión, no el goce por la vida, sino una vida que está sumida en su propia naturaleza, los desengaños, los desamores, la alienación, ¿no? La soledad y la melancolía transmitida en circunloquios, las abstracciones, vamos, en su analepsis y en su ensoñación, son puros soliloquios intelectuales, abstractos, sin voz en sí mismos, ¿no? Entonces, claro, Fellini hace esta síntesis. Bueno, luego la idea de pureza, ¿no? Cuando bebe ese agua, esos rituales. Claro, no es un puro derroche estético, tiene una extrañeza entre la crítica a la institución religiosa y, por otro lado, un modo de comprender la vida católico, en el sentido gozoso de la vida, hacer síntesis entre Dionisio y Apolo, muy potente. Es decir, es que cabalga con todas estas consideraciones, fundiendo las contradicciones. Claro, pues eso, entre Dionisio y Apolo, entre la pasión por la vida y su melancolía y el desengaño. Entre precisamente, por ejemplo, una analogía que se puede establecer ahí perfectamente es entre lo que es ideal, por ejemplo, la mujer ideal o la relación ideal con una mujer, representada por Claudia Cardinale, que siempre es representada al final como una figura materna, envolvente, que siempre apoya al cineasta, y luego y la contraposición que existe con su mujer real, con la que tiene una relación tortuosa, en la que se advierte que existe un amor, pero que ese amor está completamente destruido, y cómo se entremezclan las dos, es decir, el ideal con lo real, y se acaba formando o intentando una reconciliación, como si el cine diese una segunda oportunidad, diese una oportunidad para revivir cosas que ya ha vivido. Es un puzzle perfecto, es un puzzle perfecto. No os puedo decir más. Sí, sí, totalmente. Y además, pero siempre eso, buscando, hallando el mito, pero desmagificándolo también, Claro, claro, ¿no? sí. ¿Ves? Involucrándose en la poética del mito, pero con el distanciamiento pertinente, es decir, esa dialéctica. Y el problema de una vida no monista, no monótona, ni monista ni monótona, es decir, no hay fideísmo en nada. Es un canto por la vida, ni es un canto por el cine en sí mismo, de la obra, ¿no? Sino que bascula en todas las contradicciones de la vida como propio sentido de la vida. El sentido de la vida, ¿cuál es el sentido de la vida? Es que no hay un sentido, hay muchos. No está ahí dado, ¿no? Se hizo Claro, un sí, modo sí. hasta buscar el camino, pero saber que el camino es tortuoso, laberíntico, es elíptico, se llega a algún punto, se llega a la nada. Es que es eso, entonces es una obra maestra de una complejidad apabullante. A mí lo que el final sí me parece el remate, pero no me parece realmente sublime, y tampoco hace falta, ¿no? Cuando están todos, ¿te acuerdas? Cuando se cogen todos de la mano en ese escenario, no eres tampoco, me parece, no es brillante, pero con todo lo anterior y tal como está estructurada la obra, es una obra maestra. Sí, Entonces, sí, vamos, sí, de sí. primer nivel. De hecho, el final podría haber sido, bueno, si ahora queremos reinterpretar el final perfecto para mí habría sido precisamente cuando está hablando con su propia conciencia, que no es nada más que el sí mismo artista, o el yo mismo artista, o el super yo artista, que efectúa de crítico continuamente contra el film contrahecho que ha hecho, y la necesidad de derrumbarlo, de tirarlo para abajo, cueste los millones que cueste. Cuando se encierra en el coche y empieza a hablar con él, y dice, es mejor para ti, dice, para el productor es solo dinero, dice, pero para ti podría haber significado el fin de tu arte, el fin de tu expresión artística, el fin de lo que quieres contar, tu muerte como cineasta. Entonces dice, claro, es que ahí para mí se cierra el film perfectamente. Luego lo demás puede ser por barroquismo del propio Fellini, pero no es impertinente, sin embargo. Es decir, es algo que No, se podría haber cerrado ahí, pero no es impertinente. claro, cierres perfectos para obras perfectas la de Ciudadano Kane. Yo es que, bueno, los pelos de punta. Es que ahí no se puede. No hay que reducir la palabra, hay que verlo. No, Saberlo comprender. igual en la Dolce Vita, por ejemplo, consigue clavar un final como Vértigo, nunca. el más cínico. Joder, Sí. Vértigo, el cierre es De perfecto. Vértigo, además, el cierre más cínico, fatalista, cabrón. Cabrón y desengañado y desesperado y gracioso, bueno, que he visto. Y hay una circularidad perfecta, una vez más. Empezamos y acabamos con el vértigo, macho. El vértigo. Y además la metáfora del vértigo, bueno, de un nivel. Lo de Hitchcock era. Además, el cabrito, cuando criticaba muchas. Un cabrito consigo mismo. O sea, sus obras maestras las trituraba. Decía, y esto es una anécdota, lo dijo Truffaut en el famoso libro, en la entrevista tan buena que se cristalizó en el libro El cine según Hitchcock. Esa entrevista que hizo en los años 60 y luego se transcribió. Vamos a hablar de Crimen Perfecto. Y dice Hitchcock, venga, siguiente pregunta. Pues ha hecho un peliculón, otro más, ¿no? Ahora, siguiente pregunta, como si, bueno,
Ha hecho vamos, una auténtica obra cojonuda, no obra maestra, pero ¿no? Era un crítico feroz con su cine. A ver, Sin embargo, en Vértigo no, porque sabe que es tan buena que no puede criticarla él claro, mismo. claro. De hecho, hay obras maestras suyas que dice, yo confieso, le falta humor. Pero vamos a ver, macho. Pero fíjate que era un maestro, Bueno, lo que iba. Sí, o sea, Fellini 8,5, bueno, ¿qué voy a decir? O sea, ¿qué vamos a decir? ¿Y qué iba a decir ahora mismo? Uf. De primer nivel, de primera categoría. Es que Otro está... apunte más. Sí. Sí. No, que está fuera de toda interpretación que podemos hacer al final, porque sí que es más palpable, la Dolce Vita es más fácil de palpar, pero es que, y aún así está compuesta como un puzzle, pero hay cierta, lo que tú dices, es decir, son ciertas situaciones, no hay ningún punto a donde haya que llegar necesariamente, y entonces pues se van tomando escenas de la propia vida, de las propias situaciones en las que se ve mezclado Marcelo Mastroianni, ¿no? En este caso, el alter ego de Fellini. Sí. Pero Es claro, que iba a decir una cosa, se me ha olvidado. Pues, sí, pero claro, usted, en 8,5 pasa justo, bueno, no es una inversión absoluta, pero sí que hay cierta inversión de la Dolce Vita, y es que sí que hay es decir, sí que hay un final, un acontecer, que es ver lo que pasará con esta película, es decir, lo que nos interesa es ver hasta qué punto, es decir, si la inspiración llegará para el cineasta o si no, si llegará a un buen desenlace y conseguirá sacar la película, si no la sacará, es decir, sí que hay una línea central hacia donde nos dirigimos, hacia la resolución de si hará o no el film, si conseguirá tener ideas o no, si elegirá, si elegirá pues eso a una... Joder, es que es cacofónico el español, macho. A una actriz u otra, si no, si se conseguirá aclarar con sus situaciones amorosas, si no. Y sin embargo, no está compuesto, es decir, no es un suceder, digamos, de la vida del cineasta en tanto que cineasta, de cada día, de cómo va el rodaje cada día, hasta que al final se verá si pasa o no, sino que está plagado de abstracciones, al pasado, al futuro, a tiempos metafísicos, tiempos que están fuera del tiempo, y que al final lo anecdótico acaba siendo el desarrollo del propio film dentro del film, sino que cobran toda la importancia la vida personal del cineasta y todo lo que abarca y maneja para llegar a ese necesario final. es que en la Dolce Vita no hay McGuffin. Aquí sí. Claro, aquí sí lo hay. Es la radical diferencia. Entonces hay una tensión psicológica, ideológica en el intérprete de la obra, claro. Está inserto en la propia estructura de la película. Claro, aquí sí. Esa obra que la rodará, no la filmará, cuál va a ser, nos sorprenderá si es lo que menos importa. Es la excusa para enarbolar una arquitectura. Es una arquitectura más compleja, pero con un recurso más fácil, entre comillas, McGuffin, ¿no? De hecho, es Y eso. es un modo de usar brillantemente el McGuffin. Que luego Tarantino en Pulp Fiction haría una parodia al McGuffin, vamos. Porque lo del maletín que brilla, bueno. O para entretener, oye, por lo menos original de los 90, pero vamos, no es 900 en el último tanto. A mí que no. No, Una pero... sinfonía pop, como dijo Vargas Losímono, como dijo un crítico de cine muy acertadamente, muy acertadamente. No, pero luego también, pues también comentar esa importancia de la arquitectura que le da. Si bien el film en el que más prioriza la importancia de esta arquitectura, aparte de luego en Roma, ¿no? Que es un documental únicamente de la ciudad de Roma y de la contraposición de la parte del casco antiguo con los edificios Roma, modernos, etcétera. Sí, Roma. sí, es un La del documental. 72, bueno, un falso documental. Bueno, un falso documental, eso, pero coño. Y después, pues eso, es decir, que lo que te digo, que precisamente yo creo que en la obra que más preponderancia he visto y más importancia le da precisamente a la arquitectura es en la Dolce Vita. Pese a que siempre haya reductos necesarios, es decir, siempre sacará su obsesión, su idea fija, como he dicho antes, por la estructura, por el circo, por las construcciones, etcétera, pero en la Dolce Vita es donde más patente lo he visto yo. Y yo, ya Sí, por sí, sí. ir comentando, ir cerrando, porque es que yo de ocho No, y no. medio, más concretamente, no puedo decir nada. Es un puzzle tan perfecto y tal que es No, necesario verlo. No, yo no puedo decir nada ¿verdad? más. Eso es para otro artículo, para un libro, ¿no? La Claro. relación entre arquitectura y cineastas. Lo que significa la metáfora de la arquitectura, la relación es todo lo que hemos hablado. La metáfora arquitectónica, el cine como arquitectura, la arquitectura del cine, la arquitectura representada en el cine, etcétera, etcétera. Claro, no es como en Antonioni. No hay una relación tan tensa entre, ¿no? Mm. La arquitectura como reflejo y condicionador, además de los vínculos interpersonales, de las significaciones de la modernidad, del mundo antiguo, etcétera. No, se trata de un modo más superficial en Fellini. No es que sea mejor o peor necesariamente, sino que, bueno, que tiene otra poética, Es tiene diferente, un sí. modo articular distinto. Claro, tiene un barroquismo que no es el de Antonioni. Ujú. Y bueno, es que Fellini 8,5, fíjate la cena del látigo, la perfección de la cena, cuando él se reúne con todas sus amantes, ¿no? Y usa el látigo.
Vamos, la escena hoy día estará prohibida, la van a prohibir, dentro de poco la prohibirán. Una escena brillante, de primer nivel, claro, ordenando, bueno, toda la dialéctica. Mandando a las que tenían más de 30 al ático, a... Bueno, es que... No, y de hecho declara, pues eso, se ven las intenciones y se ve también lo que fue la vida amorosa de Fellini, una continua montaña rusa. De hecho, se objetiva esto, y ya la saco a colación porque me lo he visto también la de Ciudad de las Mujeres. Saca a Sí, colación precisamente cuando está hablando de todas las mujeres con las que ha estado, se hace un paralelismo, es decir, es una obra notable, pero ahora diré por qué y todo. Pero se ve perfectamente la analogía que hace con las mujeres, de su vida con las mujeres, con una montaña rusa. Es decir, Fellini, el alter ego Marcello Mastroianni, que una vez más se llama Marcello en la propia obra, cómo se monta en esa montaña rusa y va recordando a todas las mujeres, pero incluso las que tienen, con las que tiene una relación al final de niño, ¿no? Como pueden ser su enfermera o una pescadera. Y cómo han representado una obsesión, una idea fija y un vaivén constante para Fellini y las mujeres, y una como la obsesión. mujer que se, como la mujer que se desnuda en Feliz Noche y Medio delante de los niños en la playa, ¿no? Y pagan por verla, ¿te acuerdas? Sí, 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 Creo que sí. es eso. Es No, es decir, eso. toda la dialéctica, además, siempre Fellini como es capaz de sintetizar lo sacro y lo profano, lo como hablaba, el mito, ¿no? El mito, con el desengaño, pero tomando su potencia estética, reconceptualizándolo desde su criterio, etcétera. ¿No? Solo con el personaje de Mastroianni, con su sombrero y su capa. O sea, ya solo eso, y esa puesta en cuadro, en esas secuencias, claro, hay una profanación de lo sacro, pero hay una sacralización de lo profano, usando el quiasmo. Claro, necesariamente. Le da una vuelta de tuerca en todo. Fin ocho y medio de una obra, cada episodio, todo, su arquitectura, todo. Es de un nivel apabullante, de primer nivel, de primer orden. Sí, sí. Yo es que ya más o menos, yo creo que hemos agotado más o menos el tema. O sea, llevamos 1 hora y media, lo podemos dejar por Por aquí cierto, perfectamente. de Sí, nuevo, cineasta puramente visual, como Dios manda. O sea, que hace necesariamente. uso perfecto del medio expresivo cinematográfico, con su estilo, con su potencia. Y que denota una Hay que maestría, destacarle. una maestría absoluta a la hora de manejar el medio expresivo, es que no hay más. Es que no. Mira cómo rompe, por ejemplo, lo de quebrar el eje no lo puede hacer cualquiera y no romper el récord. Es muy difícil. El que sea un artesano del cine lo sabe. Y el que sea un artesano del cine lo sabe. Justo. Y ya está. Bueno, Orson Welles vamos, machacaba el eje Sí, sí, sí. completamente y tal. Él lo Un genio machacaba, absoluto. Fellini lo rompe, pero Orson Welles lo machacaba. Ahí no hay discusión. Estaba su genialidad, los problemas de producción, y gracias a esos problemas de producción era capaz de hacer obras maestras, claro. Era la virtud también de Orson Welles, la imaginación y la capacidad de sacar oro de lo mínimo, con lo mínimo. Os que Otelo se produjo en Italia, Francia, Marruecos, creo hasta España. Estados Unidos también, una cantidad, tuvo que cambiar de escenario no sé cuántas veces, no sé cuántas productoras quebraron y dijeron, no, esto no, este proyecto no vale. Claro, cambiar de escenario con todo, con todo el material que has filmado, cómo conseguir que la obra sea íntegra, a lo que se refiere a los espacios y a la arquitectura y a los paisajes. Es un genio como Orson Welles, quebrando el eje justo en este punto, planificando todo de un modo, bueno, un maestro absoluto, Otelo, Sui estoy generis. diciendo a Otelo, obra maestra, etcétera, Mr. Arcadine, etcétera. Sí, 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 sí. Es de los maestros del cine. Ya hablaremos de Orson Welles largo y tendido, lo tenemos planeado. Para, Y además bueno, un hombre que supo vivir, un buen poeta, un buen vividor. No como, sus puros, Fellini, en ese sentido también. Un golfo de primera categoría, vaya. Bueno, pues yo por mí lo podemos ir dejando por aquí. Nos ha quedado sucinto 1 hora y media, hemos hablado de todo. Yo creo que hemos abarcado todo lo que se podía abarcar de estas 2 obras. Así que por mí, si te parece, lo vamos cerrando. ¿Te parece? Pues perfecto. Pues Falta perfecto. estar todo Pues eso. depurado. Depurada, hemos hablado de lo que teníamos que hablar, hemos hablado y nos vamos. O sea que Fellini, esta ha sido la Dolce Vita y los 8 y medio de Federico Fellini. Es decir, un auténtico directazo. Que ha sido, bueno, ahora hablaremos, ¿no? Ahora daré una última coda. Pero que ha sido posible y ha sido tan maestro gracias pues al de siempre, ¿no? A nuestro maestro Alberto Agudo. Muchísimas gracias, ha sido una charla espectacular, ha sido una charla que luego la veremos y yo la disfrutaré como un niño, igual que he disfrutado hoy hablando contigo. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, pues, otro día más, macho, en este gran programa que hacemos los dos, hablando de todo, como siempre. Y Y será además mucho. hablando de buenas obras, que llevamos unas cuantas, tantos pelotazos. Sí, sí que es verdad. Y de Pero hecho, de hecho es agradecido, ¿eh? Es decir, cómo nos hemos explayado y cómo ha surgido todo esto a partir de cero apuntes ni nada, de simplemente la charla, cómo se ha enarbolado y al punto de descripción y de análisis que hemos llegado ha sido magnífico, magnífico. Me lo he pasado como un niño, macho. Muchísimas gracias, Alberto, ya lo sabes. Y luego,
decir también, bueno, agradecer a toda la gente que ha habido. Muchísimas gracias, Colin Rivas, otra vez más, que nos ha traído al principio a 32 personas y hemos llegado a ser casi 70 personas aquí en directo. O sea que muchísimas gracias, obviamente. Muchísimas gracias a todos también los que lo habéis hecho posible. Ya os lo he dicho cuando os he ido en el intermedio agudo por agua, que nos podéis seguir aquí en YouTube, La Última Filmoteca. Mañana subiremos este directo completo al canal y subiremos ciertos cortes que sé que vayan siendo pertinentes, etcétera. Los vídeos cortos y pues eso, que os podéis suscribir para no perderos nada. Nos podéis seguir también en el Twitter, que vamos anunciando cositas de cómo van los proyectos, los asuntos. Pronto saldrán a la luz cosas, no digo más. Mejor dejar el misterio, lo que se explica no pierde el interés, como decía Nietzsche. Y por eso también nos podéis seguir por aquí, apuntar a la campanita para no perder nuestros directos, jueves y domingo, y mañana anunciaremos los temas de los que saldrán la semana próxima, ¿vale? Así que muchísimas gracias por estar, muy agradecido con todos por hacer este directo posible. Esto ha sido La Última Filmoteca y nos vemos muy prontito, el jueves que viene. Os espero. Bueno, os esperamos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.